Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el anime de hoy, estaremos viendo la historia de dos grandes amigos. Reiner, un mago excepcional que dormía muchísimo, incluso en el campo de batalla, tenía como mejor amigo al rey héroe Sion. Sion albergaba un gran sueño, transformar su país para mejorarlo, mientras que Reiner no mostraba el menor interés en nada de eso, solo quería dormir. Cuando Sion conoció a Reiner, este solo deseaba dormir, pero Sion vio en él algo que iba mucho más allá de lo que los demás percibían. ¿Qué fue aquello que Sion vio en él? ¿Y cómo lo ayudaría a ser una persona más útil que un simple dormilón? No olviden darle a me gusta y suscribirse mientras se relajan y disfrutan de este increíble anime. La historia comienza con el narrador contando cómo innumerables seres existieron hace mucho tiempo. Estos seres poseían un poder inmenso, suficiente para controlar el mundo. Se les conocía como señores demonio, diablos y gobernantes oscuros. El mundo estaba en constante peligro de ser aniquilado por sus manos. Pero existían guerreros, los llamados héroes legendarios, que solían aparecer con un poder muy superior al de los señores demonio, y ellos masacraban monstruos. La gente se preguntaba quiénes eran estos héroes capaces de derrotar monstruos tan poderosos como para destruir el mundo. Entonces concluyeron que si se encontraban las reliquias de estos héroes, su valor sería incalculable. En cuanto a si estos supuestos señores demonio y héroes realmente existieron, el estigma alfa nos iluminaría. Reiner, el protagonista principal de la historia, poseía el estigma alfa, es decir, los ojos de los dioses. En la frontera de Nelfa, se encontró con un grupo de soldados que intentaron usar magia contra él, pero él respondió usando la misma magia. Se quedaron impactados al verlo hacer eso. La gente asumía que cualquiera con el estigma alfa era un monstruo y querrían destruirlos. Los ejércitos de Nelfa lo acusaron de ser un espía y pensaron que Roland, el país de donde venía Reiner, buscaba la guerra contra su nación, Nelfa. Una dama apareció junto a Reiner. Su nombre era Ferris. El comandante de los soldados ordenó a sus compañeros que los atacaran. Reiner confesó rápidamente que estaban allí para buscar las reliquias del héroe que descansaban en Nelfa. Los soldados se negaron a escuchar, aún así los atacaron. Ferris combatió con ellos. En ese momento algo extraño ocurrió. Las espadas y los cascos de los soldados se hicieron pedazos. El comandante ordenó al instante la retirada, y todos huyeron. Un grupo de personas los había estado observando desde atrás. El grupo estaba liderado por una comandante, y ella les ordenó encontrar a Reiner. Reiner y Ferris descansaron en un punto cerca de la frontera Nelfa-Roland, donde Ferris tenía su dulce favorito llamado Dango. Reiner intentó leer un mapa para encontrar la ubicación de las reliquias. También usó la descripción de los escritos antiguos. Reiner de repente se quejó de sentir somnolencia y quiso echar una siesta. Una anciana apareció detrás de ellos y les preguntó si eran de Roland, a lo que respondieron que sí. Ella les contó cómo los nelfanos odiaban a Roland, pero ella no. También narró cómo los reyes de Roland libraron guerras por todas partes en los viejos tiempos, lo cual fue bastante malo, pero la revolución de hace 2 años coronó a un nuevo rey, y todo ha sido bastante diferente. Añadió que el rey héroe, Sionistal, aunque bastante joven, era muy impresionante, y ella era una de sus admiradoras. Ferris se quejó de cómo él había tomado a Dango como rehén para asustarla, y Reiner también comentó que era un rey adicto al trabajo que le gustaba explotar a su mejor amigo hasta el agotamiento, y encima les dio un trabajo de porquería para buscar reliquias, pero a pesar de todo, acordaron terminar el trabajo. En la capital del Imperio Roland se vio al rey cabalgando a caballo con su séquito. La gente aclamaba a su rey y lo llamaba el rey héroe. Algunos comentaron que el reino había prosperado desde el régimen del nuevo rey. Todo este tiempo, un hombre vestido de negro había estado observando desde detrás de un muro. En el castillo Roland, el rey fue recibido calurosamente al entrar. Rápidamente informó sobre la terrible experiencia en la región de Selior. Preguntó cómo estaba la situación de la capital, pero Clack, uno de sus guerreros y amigo, estaba preocupado y lamentó por qué acababa de regresar y que necesitaba descansar un rato y no ir directamente al trabajo. El rey Sion respondió que no descansaría, ya que la tierra estaba cambiando, y si él aflojaba la mano, todo podía ser. Reiner y Ferris siguieron la descripción de los escritos antiguos y el mapa. Luego llegaron a las ruinas del bosque de Nelfa. Intentaron abrir la puerta de la ruina. Reiner usó el hechizo del estigma alfa en ella, pero fue difícil. Ferris entonces le ordenó que se fuera, y ella empuñó su espada, la rompió en dos y ambos saltaron. El grupo de personas liderado por la comandante aún lo seguía, sin que ellos lo supieran. En la ruina, Reiner usó el hechizo del estigma alfa para romper la trampa que encontraron en el camino. Ferris lo regañó y avanzaron. El grupo de la comandante lo siguió. Inesperadamente, una flecha fue disparada hacia ellos y Ferris saltó para esquivarla, y Reiner quedó atrapado entre varias flechas. La comandante corrió hacia él. Ferris empuñó su espada de nuevo y las flechas cayeron. Ferris le gritó a Reiner que corriera, mientras ella saltaba hacia la pared, colgándose de su espada. Él miró hacia atrás y vio una inundación de agua acercándose, pero ya era demasiado tarde para escapar. La inundación se lo llevó a él y también a la comandante. Ferris encontró a Reiner y a la comandante tendidos sobre las rocas. Estaban vivos. Reiner estaba despierto, pero la comandante aún no se recuperaba. Cuando despertó, vio a Ferris y Reiner, y se quedó bastante impactada. Cuando vio que había sido atrapada, se presentó como la líder del escuadrón de persecución de rompedores de tabú del Imperio Roland, la teniente Mild Kalot. Acusó a Reiner de ser un rompedor de tabú por haber adquirido magia de Roland y haberse marchado sin permiso, así que, para preservar el secreto del sistema mágico de Roland, debía ser puesto bajo arresto mientras ella despotricaba, incluso con los ojos cerrados. Ferris y Reiner se habían marchado. Ella les ordenó esperar y usó su magia, que lanzó truenos y relámpagos hacia él. Pero él lo detuvo con su mano desnuda. Le rogó a Reiner que la siguiera para que pudiera salir fácilmente, pero ellos se burlaron de ella. Ella se enfadó muchísimo y usó su verdadera magia de talento.
La bola de relámpagos se movió hacia el techo y lo rompió. Alguien rápidamente cargó a la teniente Milt para ayudarla a escapar del peligro. Era Luke, uno de sus compañeros. Todos salieron de la ruina, pero la conmoción continuó. El rey Sion estaba leyendo una carta. Alguien se acercó por detrás, preguntándole por qué leía la carta de nuevo. El rey lo llamó Lucille. Lucille explicó que el estigma alfa es un sueño placentero al que se aferra un monstruo solitario mientras llora. El rey Sion recordó cuando eran jóvenes y aún estaban en la escuela. Le prometió a Reiner que sería el rey de su tierra y que cambiaría todo. También le prometió que crearía el mundo que él deseaba. Reiner lloró amargamente. El rey Sion, cuando era niño, solía ser acosado por otros. Lo llamaban hijo de un perro de baja cuna. Su madre, en su lecho de enfermo, lo animaba y le decía lo dulce que era y lo orgullosa que estaba de tenerlo. Su madre le dijo que aunque ella no estuviera, él no estaba solo. Su perro fue asesinado y enviado a él como un regalo. El rey Sion realmente lo pasó mal mientras crecía. Con el tiempo, en la Real Academia Militar Especial de Roland, una academia que reunía a huérfanos y a hijos de criminales de clase A, Sion y Claude fueron vistos discutiendo el entrenamiento de batalla simulada de la academia que estaba a punto de comenzar. Estaban tratando de formar un equipo. Hablaron de alguien que no había aparecido en las sesiones de práctica. Sion salió de la habitación. Se narró que Reiner Loth era el portador del estigma alfa y el mago más grande de Roland. Dejó el instituto de entrenamiento Germer Kleisroll para el Instituto Especial Roland 307. Solía ser llamado el Diablo de Cabello Negro. Sion abrió una habitación y entró. Allí encontró a Reiner, quien había estado durmiendo todo el tiempo en la biblioteca. Le dijo que el lugar había cerrado, pero Reiner, en lugar de irse, volvió a dormirse. El rey Sion lo dejó allí y dudó que fuera Reiner, el supuesto mago. En el campo de entrenamiento de la Academia Roland, se vio a Reiner entrenando con una compañera. Sion también vino a observar. Reiner siempre estaba rodando por el suelo con solo un golpe de la estudiante. Sion se sorprendió al ver que era Reiner quien se comportaba como un debilucho. La chica le pidió que se levantara para que pudieran volver a entrenar, y luego usó un hechizo mágico sobre él. El hechizo lo golpeó y él volvió a caer. La chica se acercó a él y él se quejó de que sentía sueño de nuevo. La chica, molesta, le dio una bofetada en la cabeza, le tomó la mano para ayudarlo a levantarse y le advirtió que su nota estaría en peligro si no entrenaba ese día. Todos allí se burlaron de Reiner, pero Sion les ordenó que guardaran silencio. Sion se acercó a ellos. Notó que Reiner había visto a través del último golpe directo de la chica. Al ver a Sion acercarse, Reiner preguntó quién era, y la chica le dijo que era Sion Astal, y que venía de una familia noble. Sion mencionó el nombre de la chica Kiefer Nolas. Le dijo que solía intentar recordar los nombres de los estudiantes excelentes, y que ella era una chica alegre, atractiva y popular. Kiefer estaba literalmente sonrojada. Luego propuso que Kiefer se uniera a su equipo. Kiefer se mostró reacia al principio, pero Reiner le aconsejó que se uniera para que él pudiera echar sus siestas y no ser forzado a entrenar. Pero Sion lo sorprendió cuando le dijo que también quería que él se uniera. Se preguntó por qué lo quería él sabiendo que no tenía buenas notas. Reiner insistió en que quería que se uniera a ellos. Se acercó a él y le susurró que lo quería porque era portador del estigma alfa. Entonces Sion amenazó con exponerlo a todos. Finalmente, Sion logró reunir a su equipo y se dirigieron a su objetivo de eliminar a su enemigo. Todos ellos atacaron usando su hechizo mágico y hubo relámpagos y truenos. Por suerte para ellos ganaron y todos salieron con vida. Celebraron con comida y bebida y todos se quedaron dormidos, excepto uno que no pudo dormir. Se quedó afuera, con un aspecto muy triste. Sion se unió a él y le preguntó por qué se había unido a la academia. Reiner le dijo que ya lo había investigado. Lo afirmó y luego explicó que sabía que había crecido en el orfanato del Instituto Especial Roland. Era un instituto para criar niños huérfanos por la guerra. Solían reunir a los niños y les daban un entrenamiento militar exhaustivo. Luego los ponían en la primera línea durante las batallas, pero de repente la guerra terminó, y el instituto perdió su propósito. Los huérfanos se enfrentaron a una difícil elección: permanecer bajo mando militar o ser silenciados mediante el asesinato. Él eligió ingresar a la Real Academia Militar Especial en su lugar. Sion le preguntó si estaba dispuesto a vengarse de su país por rechazarlo como un tabú solo por su estigma alfa, y contra el rey y los nobles que oprimían a los débiles. Luego le prometió a Reiner que crearía el mundo que él deseaba si se convertía en rey. Sion fue perseguido por un grupo de hombres de negro. Quedó atrapado en un lugar donde ya no podía correr. Uno de los hombres estaba a punto de atacarlo cuando una chica comiendo dango acudió de repente a su rescate. Ella dijo que su hermano le había encargado no permitir acciones criminales en esa zona y por eso había venido. La chica luchó con todos ellos y se retiraron. La chica le pidió a Sion que le comprara dango a cambio de haberlo rescatado. Sion consiguió el dango en la tienda de una anciana. La señora lo dirigió a la casa de la chica y le dijo que era de la familia Eris. Sion se preguntó por qué una persona de la familia Eris, un distinguido clan de espadachines encargado de proteger a la familia real, decidió rescatarlo. Sion se encontró con la chica. El nombre de la chica era Ferris. Sion le preguntó por qué lo había rescatado, y ella le dijo que fue porque su hermano se lo ordenó. Ella también le preguntó por qué su hermano eligió protegerlo. Luego él narró su historia. Le contó que su padre era un noble famoso, mientras que su madre era solo una plebeya. Su nacimiento no fue deseado, por lo que fue separado de su padre cuando era joven, pero su madre lo crió con amor. Tuvo que soportar un acoso incesante, y su madre murió. Sus hermanos de otra madre también lo odiaban, y uno de ellos ahora intentaba matarlo. Le pidió a Ferris que lo ayudara a encontrar a esa persona. Ferris accedió y le dijo que contrataría a un secuaz, y a cambio le dijo que le entregaría 2 porciones de dango de ahora en adelante.
Él accedió. Sion pidió conocer a su hermano, pero ella le dijo que solo lo conocería cuando su hermano quisiera. Ferris tenía una hermana pequeña llamada Iris. Le dijo que sería su secuaz a partir del día siguiente. Iris estaba emocionada y prometió dar lo mejor de sí. Sion estaba en clase con otros estudiantes cuando dos alumnos irrumpieron y le anunciaron que el reino de Estambul, su país vecino, había invadido su tierra y que la guerra iba a comenzar de nuevo. Ese año Estambul tuvo una larga temporada de lluvias y su río principal se desbordó. Ahora, se enfrentaban a una escasez de alimentos sin precedentes. Intentaban superar su crisis alimentaria contratando más soldados e invadiendo tierras vecinas. En ese momento, dos soldados entraron y anunciaron que se desplegaban. Ordenó a todos los estudiantes avanzar a la primera línea a la mañana siguiente. Ferris e Iris habían capturado al hombre que ordenó matar a Sion. Después de torturarlo, confesó que Sion moriría pronto, ya que habían tendido una trampa para asesinarlo. Habían reunido a 50 caballeros mágicos de Estambul en las llanuras de Roxanne para deshacerse de él. Sion y otros estudiantes estaban de camino al campo de batalla. El hombre continuó diciendo que habían plantado un espía entre sus amigos, y así Sion no escaparía de la muerte. Ferris y Larry seguían en la habitación del hombre mientras él continuaba exponiendo la trampa que había tendido para Sion. Iris lo golpeó con rabia y él quedó inconsciente. El hermano también llegó a la escena y le cortó la cabeza al hombre. Le dijo a Ferris que debían hacer un trabajo minucioso como familia a Eris. Su familia solo servía al verdadero rey, así que necesitarían esperar y ver si Sion era un rey de verdad si salía con vida después de enfrentarse a la tropa de 50 caballeros mágicos. Añadió que llevaba algo fascinante. Sion y otros estudiantes se habían reunido en las cercanías de la frontera de Estambul. Intentaba montar su tienda, pero Rainer simplemente estaba tumbado perezosamente. Intentaron llamar la atención de Kiefer, pero ella simplemente se marchó. Otros pensaron que Rainer la había ofendido, así que lo empujaron hacia ella para que pudieran hablar. Pero él prefirió dormir a su lado y dijo que quería echar una siesta. Kiefer le pidió a Rainer que huyera con ella porque realmente se preocupaba por él y no quería que muriera en la batalla. Rainer simplemente se rió y dijo que no debía bromear en un momento así. Kiefer se disculpó por no haber podido protegerlo. Luego se levantó y usó su hechizo mágico, y hubo un relámpago en el cielo. Se alejó dejando a Rainer atrás. Rainer simplemente la observó mientras se iba. Antes de que pudiera darse cuenta, un cadáver fue arrojado hacia él. La guerra comenzó cuando menos preparados estaban para ella. Los caballeros mágicos de Estambul los atacaron. Sion ordenó a todos retirarse y correr hacia el bosque. Sion y Rainer fueron vistos escondiéndose detrás de los árboles. Sion quería ir al campo de batalla para salvar a Kiefer y a otros supervivientes, pero Rainer se opuso. También fueron atacados y luego comenzaron a correr. Uno de los atacantes usó un hechizo mágico para acelerar y los alcanzó. Sujetó a Sion por la cabeza. Al instante Rainer también invocó su hechizo mágico y respondió al ataque con la misma magia. Sion fue entonces liberado. Los soldados de Estambul se dieron cuenta de que él era capaz de usar su magia porque era un portador del estigma alfa. Rainer usó el hechizo mágico de nuevo, y los atacantes se retiraron. Sion preguntó enfadado por qué no había usado la magia antes. Luego le dijo que hacía 7 años que no la usaba. Otro caballero mágico de Estambul descendió y golpeó a Rainer. Habían sido rodeados por varios soldados. Rainer perdió el conocimiento, pero identificaron que era un portador del estigma alfa. Rainer recuperó la conciencia. El soldado le dijo que habían matado a otros estudiantes, excepto a Sion y Kiefer, que ya estaban retenidos como rehenes. Se preguntaron por qué seguía tan tranquilo después de todo lo que le dijeron. Querían que se enfadara para que mostrara su magia del estigma alfa. Entonces comenzaron a golpear a Sion brutalmente y desnudaron a Kiefer. Los ojos de Rainer cambiaron y comenzaron a emitir luz, y la oscuridad se apoderó de todo. Una extraña voz resonó en su cabeza para destruir todo y matar a todos. Rainer seguía luciendo igual físicamente, pero algo terrible había ocurrido en su mente. Uno de los soldados se acercó a él. De repente todo el cuerpo del soldado se dispersó como arena, y el hombre que lo sujetaba a Rainer lo soltó de inmediato. Todos los magos de Estambul lo atacaron, pero él lo detuvo con su mano desnuda. Sus ojos se habían vuelto completamente rojos, y estaba listo para destruir a todos. Después de haber aniquilado a todos los soldados de Estambul, se acercó a Sion y Kiefer, los levantó y les estranguló el cuello. Sion encontró un modo de golpearlo y él cayó. Cerró los ojos con la mano y Rainer perdió el conocimiento. Volvió a ver luz por todas partes, y Sion llamó el nombre de Rainer repetidamente, hasta que volvió en sí. En la capital del Imperio Roland se vio a Sion cabalgando a caballo mientras todos lo aclamaban como un héroe de guerra. Pero los nobles no estaban nada contentos. Todos los estudiantes que murieron en la batalla fueron enterrados en la academia. Rainer fue arrestado y castigado por los nobles de Roland. Preguntó si Kiefer estaba viva, entonces le dijeron que había sido encarcelada. Le contaron cómo la hermana de Kiefer fue asesinada como espía, y cómo a su hermana menor se le pidió que permaneciera con ellos como señal de su lealtad a su país, pero la hermana había muerto hacía mucho tiempo, aunque ella no lo sabía. Rainer fue severamente golpeado y comenzó a sangrar. Estaban decepcionados de que Sion sobreviviera, ya que él era su verdadero objetivo. Rainer fue llevado a la misma celda donde estaba Kiefer. Entonces, él le informó que su hermana menor había muerto. Ella lloró amargamente. Rainer se preguntó por qué tenía que haber guerra. Dijo que preferiría echar siestas por la tarde. Deseaba que hubiera un lugar donde simplemente pudiera dormir la siesta sin tener que herir a nadie ni pasar por los problemas de cambiar ningún país. Un soldado vino a sacarla de la prisión. Le dijo que Rainer había firmado un acuerdo para liberarla mientras él se quedaba en prisión en su lugar. Kiefer se conmovió por su amable gesto y lo besó. Luego se fue con el soldado. Sion fue a visitar a Rainer a la prisión y le ofreció una llave que usaría para escapar, pero él se negó y dijo que preferiría quedarse en la prisión y echar sus siestas. Ferris se sorprendió de cómo Sion sobrevivió a la guerra. Ferris le preguntó por qué había venido, y él le dijo que había sido convocado. Su hermano apareció bajo un árbol y le dijo que él fue quien lo convocó.
Se presentó como Lucille Eris, el jefe de la casa Eris. Le dijo que lo había llamado para hacerle preguntas y saber si era el rey adecuado o no. Dijo que si no le gustaba una de sus respuestas, lo mataría. Sion entonces se dio cuenta de que la casa Eris, que había servido a generaciones de reyes, quería ponerlo a prueba. Lucilla le dijo que daban los mismos derechos a cada príncipe, incluso si era de baja cuna. Reiner estaba disfrutando de su estancia en prisión. Pidió al alcaide que le trajera libros de la biblioteca militar, al menos 30, y luego comenzó a escribir informes sobre ellos. Siguió pidiendo más libros hasta que su celda casi se convirtió en una biblioteca. Reiner se hizo amigo del carcelero, y a este le encantaba hablar con Reiner sobre su esposa y su pequeña hija. También le contó cómo una vez fue soldado hace 7 años, pero tuvo que conformarse con ser carcelero porque todos sus amigos murieron en la guerra, y no se arrepentía de haberlo hecho. Sim vino a visitar a Reiner a altas horas de la noche, y le entregó todos los informes que había escrito. El carcelero se acercó a Reiner con aspecto deprimido. Sorprendentemente, Reiner ya había pasado 2 años en prisión. Abrió la puerta de la cárcel y Reiner siguió al carcelero, quien ya estaba llorando. Cuando salieron, Ferris ya lo estaba esperando. Agradeció al carcelero y se fue con Ferris. Mientras Reiner y Ferris caminaban por el desierto, Reiner decidió luchar contra Ferus, pensando que ella lo llevaba a ser ejecutado. Él usó su hechizo mágico contra ella, pero ella lo atravesó todo sin magia alguna, solo con su espada. Reiner se asombró de la habilidad con la que manejaba su espada y de que ni siquiera resultara herida por todos los hechizos mágicos que él le lanzó. Reiner se rindió y simplemente la siguió. Ferus lo llevó a encontrarse con el nuevo rey. El corazón de Reiner casi se le salió por la boca al ver que Sion era ahora el nuevo monarca. Decidió echarse una siesta de nuevo ante el rey. El rey le habló de Kefir, y él levantó la cabeza. Le dijo que Kefir había abandonado el país y le había pedido que cuidara de él. Sion sacó a relucir el informe de Reiner que este le había entregado mientras estaba en prisión. Lo tituló «Cómo construir un reino de siestas vespertinas». ¡Qué título tan tonto! Pero el contenido era bastante fascinante. Escribió sobre reliquias de los héroes legendarios y cómo usar su increíble poder para eliminar las guerras en todo el mundo. Sion se sentó en su trono y le ordenó a Reiner que viajara por todo el mundo y reuniera las reliquias de los héroes a partir de ese momento. Reiner, como era de esperar, se negó, pero a Sion no le importó. También le ordenó a Ferus que lo acompañara como su asistente. Reiner le dijo que solo escribió los informes para pasar el tiempo en la prisión, pero Sion le declaró que si no seguía sus órdenes, se le aplicaría la pena de muerte. Reiner también se opuso al rey y le dijo que ella solo lo estaba ayudando por orden de su hermano. Sion aclaró que había recibido el apoyo de Lucille, su hermano, y en sus propias palabras dijo que si ella desobedecía, la tienda de Dango sería aplastada en el acto. Al escuchar eso, ella apuntó su flecha a Reiner y lo amenazó. Cuando él no cooperaba a tiempo, Ferris lo arrastró fuera. Ferris y Reiner viajaron a Nelfa para su misión, visitaron la antigua biblioteca de Nelfa y conocieron a un anciano que era el bibliotecario. Un hombre con 2 niños estaba siendo atacado por 2 hombres. Reiner, al escuchar sus voces, acudió a su rescate. Le pidió a la niña que le diera el libro que sostenía, pero Ferris llegó y lo golpeó con su espada, afirmando que él intentaba secuestrar a la pequeña. El hombre preguntó quiénes eran. El bibliotecario lo llamó Lord Toll. Mientras estaban en la biblioteca, Reiner le ordenó a Toll que le buscara libros. El bibliotecario le dejó claro que Toll era el nieto de Lord Grey Nelfi, emperador de Nelfa Imperial, por lo que no tenía derecho a darle órdenes. Reiner ni siquiera escuchaba, seguía dándole órdenes al caballero, Toll. Esto enfureció al bibliotecario, pero Toll, llamándolo por su nombre, Tío Ganel, le dijo que no se preocupara, ya que él era solo un niño abandonado. Dijo que, debido a que su madre era de ascendencia humilde, él y sus hermanos estaban confinados a una sola propiedad. Ferus y Reiner visitaron el apartamento de Toll. Él les ofreció comida. Reiner sintió lástima por Toll y dijo que debió haberlo pasado mal. Reiner pensaba que era difícil tanto para Sion como para Toll. Una niña pequeña entró volando de repente. Era la hermana de Ferus, Lelris, y atacó a Reiner. Ferus también se unió a la escena y detuvo el ataque. Iris le explicó que ella sería el punto de contacto entre ellos y el rey Sion. Los nobles informaron al rey y le pidieron que visitara Nelfa Imperial para hacer las paces con ellos. Claude le dijo al rey Sion que el viaje era una trampa para matarlo, y también que había algunas personas en Nelfa conectadas con los nobles de la facción anti-rey. Cuando ambos entraron en la corte del rey, se encontraron con un hombre vestido de negro que había traicionado al rey anteriormente. Le preguntaron quién era, y él les dijo que su nombre era Moran Frohot, un teniente coronel del ejército imperial de Roland. Dijo que había oído que el rey estaba reuniendo talentos en secreto para contrarrestar a la nobleza, así que vino a unirse. El rey le dijo que había oído hablar de él, antes de que éste dijera que era un huérfano comprado por la casa Frohot. Le suplicó a Sihon que lo aceptara. El rey aceptó sin dudarlo. Mientras el rey, Cloak y Frohot estaban sentados, hablaron sobre el viaje a Nelfa. Frohot sugirió que el rey viajara a Nelfa, y que podría aprovechar esa oportunidad para reunir a toda la facción anti-rey. El rey decidió ir a Nelfa, solo con Frohot. El rey visitó Nelfa y fue cálidamente recibido por el rey de la tierra. Le dijo al rey de Nelfa que quería disfrutar de un largo periodo de hermandad con Nelfa Imperial. El príncipe Starnel, un príncipe del reino de Nelfa, rechazó las palabras de Sion y le habló groseramente, pero su padre lo regañó y se disculpó en su nombre. El rey Sion visitó a Reiner y Ferus en casa de Toll. Se sentaron juntos a comer. Sion ya le había dicho a Toll que era primo de Reiner. Reiner quiso revelar la identidad de Sion, pero Ferus lo detuvo con estilo pisándole el pie. Él entendió y luego obedeció. El rey Sion les dijo a ambos que tenía un favor que pedirles. Frode logró capturar al cabecilla de quienes planeaban matar al rey en Nelfa. Informó que el príncipe Darnal estaba a cargo de la conspiración.
El rey Sihon le dijo que se lo revelaría al rey Nelfa para que pudiera castigarlo. Frode llegó a la residencia de Tol. Se encontró con Raena y Ferus y confundió a Raena con Tol. Quería matar a Tol porque no quería que fuera el rey de Nelfa. Él y Raena lucharon con magia diferente. Frodo entonces se dio cuenta de que Raena no era Tol. También luchó contra Ferus y la derrotó, aunque ella no murió. Reiner detectó que Frodo llevaba un anillo, que era la fuente de su magia. Ferus se despertó y le dijo que el anillo debía estar entre las reliquias de héroes. Frodo abandonó la escena y les prometió que se encontrarían de nuevo. Klaus no pudo reunir mucha información sobre Frodo como el rey le había ordenado. Klaus le dijo que Frode era una persona peligrosa y que necesitaba eliminarlo de inmediato. Frode abrió la puerta, luego Klaus se fue. Frode preguntó si el rey iba a despedirlo, pero este le dijo que había hecho un trabajo increíble para él y Nelfa, así que no lo despediría, aunque era una persona extraña. Prometió servir al rey diligentemente. Ferus y Rainer abandonaron la residencia de Tol sin informarle. Continuaron su viaje en busca de las reliquias del héroe. La comandante, Milcalid, y su grupo también buscaban a Rainer para arrestarlo por ser un rompedor de tabúes. Rainer y Ferus estaban en el almacén de tesoros interior de la fortaleza de Nelfa, todavía en busca de las reliquias del héroe. Ferris apuntó su espada a la cabeza de Rainer mientras él registraba la caja, que estaba llena de papeles. Ferris concluyó que no había reliquias de héroes en el lugar. Rainer sacó el mapa de nuevo y comprobó dónde se ubicarían las reliquias del héroe alrededor de la fortaleza. Luego le dijo que estaban cerca del lugar donde habían acampado el día anterior. Dijo que si no podían encontrar las reliquias, significaba que alguien las había tomado, o que tendrían que cavar en el suelo para obtenerlas. Se quejó de que sería un gran problema desenterrar una reliquia de hace miles de años. Ferris levantó su espada para acabar con él, ya que no estaba dispuesto a hacer el trabajo, pero él rápidamente le suplicó y le dijo que lo haría. Mientras estaban en ello, escucharon voces. Un hombre y una niña entraron. La pequeña alertó a su hermano de que el tesoro estaba frente a ellos, pero su oposición parecía dura, así que debían estar listos para huir en cualquier momento. Los dos comenzaron a actuar de forma extraña. El nombre del hombre era Sui, mientras que el de la niña era Ku. Pidieron su propia porción del tesoro y también revisaron la caja. Al no encontrar nada, abandonaron la fortaleza. En la posada imperial de Nelfa, donde se alojaban la teniente Calot Milk y sus camaradas, se reunieron para comer. Entonces, uno de ellos, cuyo nombre era Lier, parecía triste. Dijo que no habían registrado ningún éxito desde que se mudaron al pueblo. Calot Milk prometió que harían todo lo posible. Rainer y Ferus estaban en el bosque de Nelfa. Rainer cavó en el suelo mientras Ferus se sentaba a observarlo. Khalid y su escuadrón lo siguieron hasta el bosque. Ella les dio órdenes de capturar a Rainer. Lanzó un ataque contra Rainer con su hechizo mágico, pero Rainer hizo lo mismo. Khalid apareció frente a Rainer. Luchó con ella y su escuadrón y los ató a todos con una cuerda. Ferus le preguntó a Rainer si los conocía, pero Rainer guardó silencio. Khalid le recordó que eran del mismo orfanato y que él le había prometido casarse con ella, pero Rainer negó haberla conocido alguna vez. Los dejaron atrás y se marcharon. Rainer continuó cavando en el suelo en busca de las reliquias. Rainer se preguntó por qué tenía que ser perseguido por Calot y su escuadrón si realmente habían sido enviados por el rey Sion. Mientras seguían hablando, Rainer encontró la espada, que era una reliquia de héroe. La recogió y la analizó usando el estigma alfa, pero el estigma alfa no pudo obtener ninguna lectura de ella. El ejército de Nelfa se acercaba a Kalad y su escuadrón. Pensaron que si gritaban podrían ayudarlos, y se les concedería permiso en su persecución del rompedor de tabúes. Kalad, por otro lado, intentaba idear un medio para salvar a Rainer. Su escuadrón esperaba su orden, pero sorprendida, gritó e insistió en que quería orinar. Los soldados los escucharon y se acercaron, pero Rainer los obstruyó con un hechizo mágico. Ferus mató a algunos de los soldados. Rainer se acercó a Kalad y le preguntó si estaba bien. Ella estaba preocupada de que Rainer pudiera ser atrapado. Ferus se acercó a ellos y le dijo a Rainer que debían proteger a Kalad y a los demás, pero los soldados de Nelfa eran demasiados. Ella le pidió que usara la espada de héroe que habían encontrado, pero Rainer no sabía cómo usarla. Rainer intentó idear un medio para usar las reliquias, pero aún no pudo. Ferris llamó a Rainer para que ayudara en la lucha. Cuando no supo qué hacer con la espada, la arrojó detrás del soldado. Algo extraño sucedió donde arrojó la espada. Todo se oscureció y apareció un enorme dragón con plumas. Los soldados se retiraron y huyeron para salvar sus vidas. Rainer y Ferris, sin saber qué hacer con el dragón, se alejaron y dejaron atrás a Kalad y su grupo. Kalad estaba triste por haber traicionado a su escuadrón, pero los hombres le pidieron que no se culpara a sí misma. Le recordaron lo que dijo el día en que se formó el escuadrón. Se reveló un flashback de ese día. La capitana Kalad y su escuadrón se presentaron ante el rey Sion y aceptaron la misión de perseguir al rompedor de tabúes. El rey Sion les advirtió que el trabajo era sucio, sin embargo, en el futuro podrían usar esa razón para destacarse. Khaled narró cómo una vez había renunciado a la vida y cómo quería huir de su realidad, pero un niño, un amigo de la infancia, le dio el coraje para vivir. Y ella tenía la intención de pagarle al niño algún día, y quería proteger Roland donde conoció al niño y por eso aceptó la misión. De vuelta al presente, el escuadrón de la capitana Kalot le dijo que habían jurado permanecer con ella pasara lo que pasara, así que no debía preocuparse, e incluso si cometía un error, ellos lo corregirían. Kalot se emocionó de nuevo. El rey Sion estaba en la sala de reuniones de Roland con los nobles. Le preguntaron cómo iba a manejar la revuelta de Stabol, que solo les había llegado a su conocimiento hacía 2 días. El rey dijo que ya se habían dispuesto contramedidas, ya que habían investigado al cabecilla de la revuelta, y esa era Lady Noa En, la única hija del antiguo rey de Istambul. Ordenó a Fraud que transmitiera la información que había reunido. Luego explicó que el lado de Istambul tenía aproximadamente 50.000 soldados.
Frau dijo que llevaría un ejército para guiar cada territorio y suprimir la revuelta. El rey Seon se opuso a eso y le dijo que Claude sería quien manejaría la revuelta. Claude aceptó la orden de inmediato. El rey ordenó a Frohod que se encargara de la recopilación y difusión de información y que ofreciera consejo a Claude. Él aceptó a regañadientes. Frohod preguntó al rey Seon por qué lo hizo. El rey Seon le dijo que sabía que él había planeado la revuelta. Provocó la revuelta entre las partes interesadas y eliminó de un solo golpe a todas las fuerzas anti-Roland, así que quería usar la guerra como excusa para enviar soldados a cada territorio e indagar en las fechorías de los nobles de la facción anti-rey. En la fortaleza de primera línea del ejército de Stavoul, la princesa No del reino de Stavoul lamentó que su padre aún estuviera en Roland. Sallywell, su guardia, explicó que su padre, el rey, había vendido su reino fácilmente a cambio del estatus y la seguridad otorgados por Roland. La princesa le dijo que la gente habría sido más feliz si la revuelta hubiera sido liderada por su padre. Sallywell le aseguró que era muy querida por los nobles y el pueblo. La princesa confesó que temía lo que pasaría si no ganaban la batalla. Añadió que Roland trataba bien a la gente de Istable, así que no veía la necesidad de luchar contra ellos. Sallywell le dijo que la lucha era necesaria para salvar al histórico Istambul de Roland. Afirmó que eso era lo que Sallywell le había enseñado cuando era niña. Se reveló un flashback de cuando la princesa no era aún una niña. Ella explicó con gusto el tipo de reino que quería Sallywell. Le dijo que quería un reino donde todos pudieran vivir con una sonrisa y todos fueran felices. Sallywell le aseguró que ella podría lograrlo. La princesa anunció a su pueblo que de ahora en adelante lucharían contra Roland y recuperarían la independencia de Stavoul. La gente estaba emocionada. Uno de los soldados anunció al rey que la batalla había comenzado. La batalla se inició en el castillo del territorio del conde Criades. Claude lideró el ejército de Roland. Sus enemigos eran aproximadamente de 8 a 9 mil. Él ordenó al ejército que avanzara, y ellos obedecieron. La lucha comenzó, pero Claude apuntó al comandante del ejército de Stavoul. Lo mató en cuanto lo avistó. Luego propuso al ejército de Stavoul detener la batalla amistosamente, pero si no lo hacían, los mataría a todos, tal como a su comandante. Uno de los soldados de Istambul regresó para transmitir el mensaje a la princesa y a los nobles. La princesa quedó impresionada con lo que hizo Claude, pero los nobles la convencieron de que solo los estaban engañando. La situación de la batalla también fue reportada al rey Sion. Clox recibió una carta de Istambul. El contenido de la carta fue leído por Sallywell. Debían retirar el ejército de Roland y liberar a todos los prisioneros de guerra, y si no atendían sus deseos, la gente de Istambul sería decapitada en el acto. Sallywell le explicó a la princesa que el rey de Roland no podía quedarse de brazos cruzados y dejar morir a los plebeyos, así que tomó a la gente de Istambul como rehén para proteger a la princesa. Esto no le sentó bien a la princesa, pero Sallywell le dijo que eso era lo que la gente quería. La princesa estaba decepcionada de sí misma y se veía como una gobernante títere. Uno de los soldados vino a anunciar a Claude que los soldados de Roland estaban atacando la fortaleza de Stable. Claude se sorprendió porque su escuadrón estaba reunido con él, y se preguntó quién era el escuadrón que atacó a los soldados de Stable. Entonces, sintió que debía ser Frohud, haciendo de las suyas de nuevo. La princesa dijo que preferiría morir sola, pero Sallywell dijo que preferiría morir con ella. Frohud se había unido a la escena. Le preguntaron quién era, y él se presentó. Le preguntaron cómo había accedido allí, pero él los ignoró. Comenzó a usar su hechizo mágico sobre ellos y mató a todos, excepto a Sallywell y a la princesa, quienes escaparon. Sallywell entró en un edificio con la princesa. La princesa estaba amargada por haber perdido a todos e incluso el reino, pero Sallywell le dijo que era bueno que estuviera viva, ya que ella era quien comandaba el motín, y ahora él sería quien mataría a la princesa alborotadora que había comenzado, y pondría fin a la batalla. Sallywell era en realidad un traidor. Quería manchar la reputación de la princesa para que la gente lo viera como el salvador. La princesa quiso matarlo, pero él le quitó la espada y tuvo la intención de matarla, pero Frode acudió a su rescate. La princesa entonces se dio cuenta de que Frode era quien había conspirado con Sallywell para planear la revuelta. Frode añadió que, según su plan, la historia habría terminado con ella suicidándose después de haber matado a todos los rehenes. Entró y quiso atacar a Frode, pero este lo esquivó. La princesa prometió persuadir a su pueblo y a los soldados para que siguieran a Roland y así la guerra terminara. Reiner y Ferris regresaron al bosque de Nelfa, donde encontraron una espada que era una reliquia de héroe. Sin que ellos lo supieran, muchos aldeanos habían sido masacrados en el bosque, pero extrañamente no había sangre en ellos. Vieron al chico y a la niña que conocieron en el almacén de tesoros interior de la fortaleza de Nelfa, Sui y Ku. Se acercaron a ellos y les preguntaron qué hacían allí. Dijeron que estaban allí para ver al dragón rumoreado. Intentaron fingir para engañarlos, pero Ferus avistó la espada reliquia del héroe detrás de él. Sabiendo que habían sido descubiertos, explicó que visitaron la fortaleza con el mismo objetivo que ellos. Ellos también buscaban reliquias de héroes. Añadieron que Reiner y Ferus descubrieron la reliquia del héroe, pero la abandonaron para ellos. Según Ferus, este dúo mató a todos los que vieron al dragón para silenciarlos y que menos personas supieran de la existencia de las reliquias de héroes. Sui les dijo que también los matarían a los dos. Sui y Reiner lucharon entre sí usando diferentes hechizos mágicos mientras Ferus y Ku también luchaban. Reiner vio la guadaña con Ku y supo que era otra reliquia de héroe que podía aumentar las capacidades físicas de su portador. La guadaña también se usó para masacrar a los aldeanos, y por eso no había sangre en ellos. Sui también vio que Reiner era un portador del estigma alfa. Les mostró un cristal que podía usarse para cristalizar el estigma alfa y quitárselo.
Sui les mostró cómo usar la espada reliquia del héroe que habían abandonado. Se golpeó con la espada y su mano se transformó en un dragón, que lanzó fuego que consumió casi todo a su alrededor. Reiner entonces se dio cuenta de que el arma se llamaba escama de espada Dolueli. El arma podía quemar al objetivo según la voluntad del usuario. Reiner lanzó otro hechizo mágico sobre Sui, pero este usó otra reliquia de héroe llamada Guadaña Kusa el Acrono para destruirlo. Sui y su hermana habían reunido bastantes reliquias de héroes, la escama de espada Dolueli y el peine Alemio. Todas estas armas tenían un poder divino que anulaba la magia. Al ver las armas que tenían, Reiner y Ferris decidieron retirarse. Él arrojó el cristal a Reiner. De repente, una voz comenzó a resonar en la cabeza de Reiner. La voz le dijo que destruyera todo. Sui explicó que el estigma alfa solo puede ser robado si primero lo despierta. El estigma alfa era un tabú porque cuando se descontrolaba, destruía a todos y todo. Reiner comenzó a recordar la vez que se había transformado en un monstruo. Le dijo a Ferris que huyera de ella y que no lo mirara a los ojos. Reiner luchó con todas sus fuerzas para no transformarse en un monstruo, pero no pudo evitarlo. Ferris, molesta, corrió hacia Sui para atacarlo, pero Q lo detuvo con la espada guadaña. Reiner se descontroló y estaba listo para desatar la destrucción. Sui intentó anular la magia de Reiner usando el peine Alemio, pero extrañamente el arma desapareció y las manos de Sui se dispersaron. Sui dijo que Reiner no era un portador de estigma alfa ordinario. Sui le pidió a su hermana que huyera. Reiner se había transformado por completo en un monstruo y lo destruyó casi todo. Reiner recordó su niñez cuando estaba con sus amigos. Un grupo de soldados apareció y mató a uno de ellos. Los ojos de Reiner cambiaron a estigma alfa y los soldados huyeron despavoridos. Nadie, ni siquiera sus amigos, podía acercársele. Lo llamaban un monstruo que debía ser aniquilado. Ferris y Reiner se quedaron en el lugar. Reiner seguía en su estado monstruoso, pero aún podía escuchar a la gente hablar. Ferris le dijo a Reiner que había leído el informe que le entregó al rey Xion, y había una página específica donde él escribió que odiaba que la gente muriera y fuera asesinada. Él escribió que no le gustaba ver llorar a la gente, ni llorar él mismo. Ferris dijo que pensaba que él era solo un vago y un dormilón, a quien ella dudaba que pudiera matarla alguna vez. Ferris comenzó a pronunciar palabras tranquilizadoras que podrían hacerlo volver a la normalidad. Ella le recordó cómo él había confesado estar cansado de matar y destruir personas. Ferris corrió hacia él, logrando anular el hechizo mágico. Estaba a punto de cubrirle los ojos cuando Reiner la estranguló por el cuello, y ella gritó que él no era un monstruo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Reiner. Ferris luchó hasta que su mano alcanzó su rostro, y entonces le cubrió los ojos. Reiner se calmó y comenzó a llover. Reiner le pidió a Ferris que regresara a Roland y lo dejara atrás, ya que el viaje había terminado. Ferris le dijo que no lo veía como un monstruo, ya que no pudo matarla a ella, una simple mujer. Así que en realidad solo era un cobarde. La princesa no había estado viviendo en la corte de Roland. Ella y Claude se llevaban muy bien, y habían planeado cenar juntos esa noche. El duque atrajo a uno de los nobles de la corte, llamado Frode, y le propuso que uniera fuerzas con él para derrocar al rey. Frode lo decepcionó al decirle que solo se mantendría leal al rey Xion, quien era un verdadero gobernante, porque permitía que los débiles y los fuertes coexistieran en su reino. Luego le pidió al duque Styrid que en cambio uniera sus fuerzas con su rey. Después de que la princesa No y Claude terminaron de cenar, la princesa No se dirigió a su apartamento. Cuando entró en su habitación, fue atacada por un grupo de hombres. La desnudaron. Claude, mientras iba de camino, escuchó a alguien gritar su nombre, entonces sintió que la princesa estaba en problemas y rápidamente corrió de vuelta hacia ella. Claude entró en su habitación y también fue atacado. Encendió la luz y vio a la princesa No desde lejos, desnuda y llorando. Claude se enfureció y luchó ferozmente contra los hombres. Reiner y Ferris se movían por el bosque. Entonces vieron a una niña siendo atacada por un hombre. Rescataron a la niña, pero ella suplicó que también salvaran a Ora. Dijo que él no era un monstruo, que estaban equivocados con respecto a él. Se informó al rey Xion que la princesa No había sido atacada, pero Claude la salvó. Frohode le explicó al rey que la princesa No fue atacada porque Roland y Stebul estaban siguiendo un camino de reconciliación, y eso era posible porque la princesa No estaba viva. Si ella moría, la revuelta sería inevitable. Entonces, los nobles apuntarían al rey Xion. Frode aconsejó al rey que se congraciara con la nobleza. Debería aceptarlos y alimentarlos con dulce miel para que bajaran la guardia, y luego los masacraría a todos. Frode dijo que tenía todo preparado, solo esperaba la orden del rey. El rey Xion le preguntó a Frode si no tuvo nada que ver con el ataque a Lady No, y él confesó que no. Reiner y Ferris fueron vistos en la frontera del Imperio Runa. Vieron a un grupo de caballeros mágicos de Runa con un niño atado a un tronco. Entonces supieron que el niño era un Rua. La teniente Mild Callad y su escuadrón aparecieron ante el mayor Miller. Pensaron que él estaría enojado con ellos porque habían fallado en su misión. Él leyó su informe de la misión. En él declararon que el rompedor de tabúes estaba fuera de su alcance. El mayor Miller llamó aparte a Luke, uno de los miembros del escuadrón que siguió a Callad en la misión. Le dijo que Reiner era bastante más problemático de lo que esperaban. También hablaron sobre el plan del rey Xion para deshacerse de los nobles corruptos. Mencionó además cómo la capitana Callad fue maltratada en la casa de los Callad cuando la sacaron del orfanato. Ella estuvo en el mismo orfanato que Reiner cuando eran niños. Ella pasó por un entrenamiento riguroso porque la casa Colley quería demostrar su poder entre los militares. La capitana Milk nunca disfrutó de una felicidad sencilla en esa casa. Concluyeron que no debía permanecer en el país para que no se involucrara en la agitación que estaba a punto de ocurrir. Reiner y Ferris seguían en la frontera del Imperio Runa. Observaron cómo torturaban al niño, Arua, y lo llamaban un demonio. No dejaban de pisotear al niño, y Reiner ya no pudo soportarlo más. Quería atacarlos. Ferris tuvo que calmarlo, diciéndole que primero necesitaban planear. La madre de Arua fue asesinada, y él lloró amargamente.
Reiner dejó a Ferris cuando ya no pudo contenerse. Los caballeros le dijeron a Arwa que su madre tuvo que morir porque dio a luz a un demonio como él. Luego, también tenía la intención de matar a su padre. Su padre le dijo que no se preocupara, incluso si lo mataban, y que debía saber que su madre no murió por su culpa. Reiner los atacó de repente y mató a muchos de sus soldados. Ferris también apareció detrás de él, y presentó a Reiner como una bestia salvaje que ataca a hombres y mujeres indiscriminadamente. Lo atacaron, pero él usó su hechizo mágico contra ellos. Ellos respondieron de la misma manera, pero Reiner lo esquivó. La lucha continuó entre ellos y los caballeros mágicos. El padre de Arwa luchó por tomar la mano de Arwa para que pudieran escapar, pero uno de los caballeros lo golpeó y murió justo delante de los ojos de Arwa. El dolor era demasiado para Arwa. Sus ojos se transformaron en los de un portador de estigma alfa, y estaba a punto de enloquecer, pero Reiner lo detuvo. Se llevaron a Arwa con ellos y se marcharon. Reiner recostó a Arwa en sus muslos y él lloró amargamente. Se preguntó por qué una persona como él tenía que sufrir de esa manera, cuando ni siquiera eligieron nacer como un monstruo, ni eligieron tener esos ojos. Entonces comenzó a llover, Ferris lo observó con lástima y también lloró. Reiner fue visto descansando bajo un árbol en el bosque del territorio del Imperio Runa mientras Arwa yacía a su lado. Ferris no estaba por ningún lado y Reiner imaginó a dónde había ido. Ferris llegó y golpeó la cabeza de Reiner con la empuñadura de su espada. Ferris dijo en tono de broma que su hijo abandonado había venido hasta él en busca de su apoyo. Le preguntó cómo pensaba asumir la responsabilidad como padre. Ferris había conseguido un carruaje para ayudar a transportar a Arwa. Reiner la acusó de haberlo robado a los nobles. Ella dijo que no importaba, que simplemente debía poner al niño en el carruaje. Él comentó que Ferris era sorprendentemente considerada, sabiendo que él no podía llevar a Arwa hasta la ciudad de Rayit. Reiner colocó a Arwa en el carruaje y Ferris se marchó, dejando a Reiner atrás. Reiner corrió tras ella. Claude informó al rey Sion que había recibido una notificación de que en la región de Archimel había un creciente malestar entre los nobles en el territorio de la casa Frode. Los nobles se habían reunido en la mansión Frode de la región de Archimel. Entraron en una habitación, y él se encontró con un anciano dentro a quien llamó Padre. Le informó que los invitados se habían reunido. Frode estaba bastante impresionado con Padre. Él fue capaz de reunir a todas las figuras renombradas de todo el mundo en un salón con solo una palabra. Su padre también elogió sus esfuerzos, diciendo que las cosas no habrían ido tan bien si no fuera por él. Su padre le dedicó palabras cariñosas y él lo apreció. En el salón donde se reunieron los nobles, el padre estaba sentado mientras Frode permanecía a su lado. Agradeció a todos por venir y les informó que los organizadores del banquete eran el duque Styrid y su padre Carlal. Carlais, el padre de Frode, se puso de pie para dirigirse a los nobles. Todas las puertas que daban al salón se cerraron de repente, pero ninguno de ellos mostró preocupación. Carlais le habló sobre el propósito de su reunión, que era darle una lección a Astelsion, su rey, por despreciar a la nobleza. Alguien de la reunión hizo eco de que debía ser destronado, ya que era solo un hijo de un perro de baja cuna, aunque fuera de linaje real. Carlais añadió que si dejaban a alguien como él a cargo, el país estaría condenado. Se enfrentó a Frode y le ordenó que les compartiera sus planes en detalle. Frode cerró los ojos y permaneció en silencio por un momento. El duque Styrid fue visto retrocediendo. Cuando Frode abrió los ojos, dio un paso adelante y dijo que había algo que quería que hicieran primero. Les pidió que por favor murieran, lanzó su hechizo mágico sobre ellos y los masacró a todos, incluso a aquellos que intentaban escapar por la puerta. Ahora, Frode se quedó con su padre, quien ya estaba sentado en el suelo, y le dijo que había anticipado un día así desde que se acercó a él. Habló de cómo los miembros de la casa Frode habían perecido uno tras otro. Luego confesó que los había matado a todos. Lanzó su hechizo mágico de nuevo sobre su padre, y este también fue masacrado. Frode mató a toda la nobleza de la nación, excepto al duque Styrid, a quien perdonó. Frode agradeció al duque por su cooperación, pero le recordó que no lo traicionara, y él juró nunca traicionarlo. Inesperadamente el duque Styrid fue estrangulado por un hechizo mágico desde atrás, y cayó. Frode, quien lo había estado apoyando, se giró para ver qué había sucedido. Entonces vio a un tipo extraño de pie. Frode le preguntó a este extraño hombre quién era, ya que había logrado sobrevivir a su hechizo mágico. El tipo no se presentó. Sorprendentemente, tenía el mismo anillo que Frode, la misma arma similar a la suya. Prometió que le quitaría el anillo a Frode, y entonces comenzó el duelo entre estos dos. Hubo relámpagos y truenos, y todo tembló mientras lanzaban sus hechizos mágicos el uno contra el otro. Este extraño hombre sacó un cristal y se lo arrojó a Frode. Logró escapar dejando a Frode atrás en el salón cerrado. Frode estaba indefenso ya que su poder se había debilitado. Afortunadamente para Frode, Klaus llegó a su rescate justo a tiempo, le tomó la mano y ambos salieron corriendo del salón. Una llama azul los persiguió, pero Klaus la detuvo. Todo el edificio se derrumbó, pero ambos sobrevivieron. Cuando estuvieron seguros de que estaban a salvo, Klaus se sentó en el suelo. Frode preguntó por qué había venido y él respondió que venía por órdenes de Sion. Le preguntó por qué vino solo y Klaus le dijo que venía con soldados, pero se adelantó a ellos. Klaus dijo que la forma en que Frode hacía sus cosas en secreto era bastante molesta, tanto que le daban ganas de golpearle la cara. Frode le agradeció por salvarlo, ya que podría haber muerto si no hubiera acudido a su rescate en ese momento. Claude le preguntó qué era la llama azul. Él le dijo que tampoco lo sabía, pero parecía que su guerra ya había comenzado. Un soldado vino a informar al rey que Claude y Frode se dirigían al castillo. Lo despidió, y el soldado se fue. De repente, bestias de relámpagos quisieron atacar al rey, pero Lucille Eris, el hermano de Ferris, apareció por detrás y se encargó de ellas. Luego, desaparecieron. El rey preguntó si debían capturarlas, pero Lucille dijo que el rey debía decidir. El rey sugirió que lo dejaran. Lucille informó al rey que se avecinaba una era de agitación.
pero creía que el país sobreviviría con un rey como él. Lucille juró que lo mataría si no podía proteger el país y que coronaría a un rey nuevo y más competente. Sui y su hermana Ku vinieron a visitar al rey del Imperio Runa. Mataron a todos sus guardias, luego le propusieron que uniera fuerzas con su imperio, el Imperio Gastark. Sui reveló cómo el rey Runa se había aliado con el duque Styrid para derrocar al actual rey de Roland, pero le informó que su compañero había matado al duque Styrid. Le dijo al rey que le darían tiempo para pensarlo y que esperarían su respuesta. Ku le recordó a Sui que se dirigirían a la ciudad de Regid para encontrar a un niño con un estigma alfa. Los caballeros mágicos de Runa estaban persiguiendo a Reiner y Ferris, llevaban a Arwa en el carruaje. Reiner los detuvo con su hechizo mágico. Reiner había decidido ir a buscar a Cucú, la niña que les rogó que salvaran a Arwa, y luego llevar a ambos fuera de la ciudad de Regid, a un lugar donde pudieran vivir en paz. Frode había matado a todos los nobles de la nación, incluyendo a Carl Isle, su padre. Se encontró con su contraparte, quien tenía la misma arma que él, y luchó seriamente hasta el punto de la muerte, pero fue salvado por Klaus. Reiner y Ferris tenían a Arwa, un portador del estigma alfa, con ellos, y estaban siendo perseguidos por los caballeros mágicos de Runa en su camino a la ciudad de Regid. Reiner había decidido que llevaría a Arwa y a Cucú, la niña que les rogó que salvaran a Arwa, a un lugar donde pudieran vivir en paz. El rey Sion fue atacado en su palacio por bestias de relámpagos, pero Lucille se encargó de ello. Sui y su hermana visitaron al rey de Runa y le propusieron que uniera fuerzas con su imperio, Gastark. Sui y su hermana Ku también se dirigían a Regid para buscar a un niño con un estigma alfa. Hace 4 años, en la ciudad del castillo real, Kefer, quien tenía solo 13 años en ese momento, estaba con su hermana mayor Naya y su hermana pequeña, Lemiel, en el mercado. Su pequeña les consiguió dulces y Naya le acarició la cabeza. De repente el ejército de Roland los confrontó y afirmó que eran un grupo de espías de Stebul. Naya rápidamente ordenó a Kefer que tomara a Lemiel y saliera de allí. Uno de los soldados lanzó un hechizo mágico, y todo se oscureció. Kefer cayó en el camino y su hermana le pidió que se apresurara a salir de allí. Naya también lanzó su hechizo mágico, pero los soldados eran demasiados para que ella los derrotara. Kefer siguió corriendo con Lemiel y llegaron a un lugar seguro donde descansaron. Lemiel le preguntó a Kefer si Naya estaría bien. Kefer le aseguró que la encontrarían en la frontera. De repente los soldados aparecieron ante ellas y uno de ellos llevaba la cabeza de Naya, su hermana mayor, y se la mostró para que supieran que Naya había muerto. Kefer y Lemiel lloraron amargamente. El soldado estrelló la cabeza de Kefer contra la pared y el otro sujetó a Lemiel por el cuello. Kefer les rogó que liberaran a Lemiel y prometió que haría cualquier cosa que le pidieran. Un noble de Roland entró y la llamó una maldita espía de Stebul. Le preguntó si iba a traicionar a su país. 2 años antes, Kefer fue vista en la Academia Militar Real Especial de Roland. Observó a Reiner durmiendo y lo admiró. Luego se dijo a sí misma que no tenía derecho a admirarlo ya que iba a traicionarlo. Reiner se despertó, bostezó y se estiró. Kefer le dijo que dormía demasiado. Reiner y Ferris llegaron al territorio del Imperio Runa. Reiner se quejó de que tenía sueño, pero Ferris lo golpeó y le dijo que durmiera. Conducir estaba estrictamente prohibido, atrás, viendo que Arwa seguía durmiendo. En el pueblo imperial de Stolfoy, durante la época de guerra, Kefer era una soldado. Su capitán le pidió que huyera, pero ella le dijo que todavía había gente común allá a la que quería salvar. El capitán le pidió que lo olvidara, que el ejército de Gastark estaría allí pronto. La nación militar de Stol ostenta la mayor fuerza en el continente Menoris. Kefer vio relámpagos de flechas cayendo del cielo, dirigiéndose hacia donde 2 niños se escondían. Ella los cubrió para que no resultaran heridos. De nuevo, otro relámpago de flechas fue enviado hacia ellos. Kefer recordó cómo estuvo con Reiner en la Academia Roland y cómo lo había besado en prisión. Entonces decidió que no moriría. Ella lanzó su hechizo mágico, pero el relámpago lo desvió. Alguien apareció de repente y anuló el relámpago. Era el rey de Gastark, Rifal Adeya. Él le preguntó por qué se quedaba en un pueblo que ya había sido abandonado por los Stol. Kefer dijo que odiaba la guerra. El rey se preguntó por qué un soldado odiaría la guerra. Él dijo que también odiaba la guerra, y le dijo a Kefer que observara, ya que le mostraría una oportunidad. 2 soldados vinieron a informar al rey que los preparativos estaban en orden. El rey avanzó y dijo que odiaba la guerra, la sangre, las lágrimas y todo lo triste. Pero mientras existieran las naciones, siempre habría guerra. Sin embargo, siempre consideró formas de reducir las bajas. Dijo que salvaría todo el continente Menoris y eliminaría la guerra. Ese era su sueño. Kefer se preguntó qué quería decir con eso. Levantó su espada y hubo una gran llama. Una voz se escuchó desde la llama. Este rey hizo un contrato con la voz. Le dijo a la voz que tomara su ojo izquierdo a cambio de poder. ¿Y la voz aceptó? Se le concedió un gran poder que podría destruir la tierra. Los soldados de Stodel fueron atacados, y muchos de ellos murieron. Tal como ofreció, su ojo izquierdo fue tomado. Luego envió a sus soldados a transmitir su mensaje a Stol. Si no querían otro ataque así, más les valía rendirse. Su ojo fue usado como intercambio por el uso de la espada sagrada, Bluebell. Los soldados le dijeron a Kefer que el rey ya había ofrecido su sentido del olfato y su pierna derecha como sacrificio. El rey Rifal dijo que sacrificar sus ojos era un pequeño precio a pagar comparado con las muchas vidas que se perderían si la guerra continuaba. El rey invitó a Kefer a unirse a él si deseaba salvar vidas. Kefer respondió que se uniría a él algún día, pero no en ese momento. El rey Sion le encomendó una misión a Claude, que fuera a Stebul, reformara su ejército y lo integrara al ejército de Roland. Claude se negó, ya que parecía que querían aprovecharse de la princesa No. La princesa había escuchado su conversación.
Entró y le preguntó al rey si también sería beneficioso para su país. El rey aclaró que ambas naciones eran ahora sus ciudadanos, y esto debía hacerse para evitar volver a luchar con ellos. El rey recordó cómo tuvo una amiga cuando aún estaba en la Academia Roland. Su nombre era Keffer. Keffer los traicionó como espía de Stebul y muchos de ellos murieron. Añadió que Keffer seguía siendo su querida amiga a pesar de su traición, porque entendía que ella estaba en una situación indefensa. Su hermana mayor fue asesinada por Roland y su hermana pequeña fue tomada como rehén. Fue forzada a convertirse en una doble agente. El rey dijo que, sin duda, ella pidió ayuda en su corazón muchas veces, pero él nunca se dio cuenta. El rey juró que, mientras él fuera rey, no habría más guerra entre Roland y Stebul. Le pidió a la princesa que lo ayudara, y ella accedió a hacer todo lo que estuviera a su alcance. Frode informó al rey que pronto se dirigiría al Imperio Runa, porque parecía que el duque Styrid había contactado con la nobleza runa para asesinar al rey, así que quería ir allí para verificar los hechos. Reiner y Ferris estaban en el Imperio Runa, en la ciudad de Regid, para rescatar a Cucú. Se escondieron entre la hierba para atacar un edificio rodeado de soldados. Ferris y Reiner atacaron inesperadamente a los soldados. Uno de los soldados se levantó de nuevo y fue atacado por la espalda. Entonces, Sui y Ku aparecieron. Se sorprendieron de encontrarse de nuevo. Sui dijo que estaban bastante interesados en Reiner, el portador de un estigma alfa único que era diferente de otros estigmas alfa. Añadió que también estaban allí por Arua, el niño que ellos escondieron. Estos cuatro comenzaron a luchar de nuevo. Mientras tanto, el ejército de Runa se acercó a ellos. Reiner y Ferris decidieron entonces separarse. Mientras Reiner se marchaba, Sui le dijo que Cucú, la chica que buscaban, estaba confinada en la mansión de un noble, así que debían encontrarse allí. Frode estaba en el imperio del rey Runa, pero el rey estaba ausente. La princesa dijo que su padre estaba actualmente enfermo y había abandonado el país para convalecer. Frode entonces se dio cuenta de que el rey de Runa había traicionado su alianza con Roland y se había unido a Gastark, y por eso no pudo reunirse con él. Además, el encargado de la conspiración para asesinar al rey de Roland era el propio rey de Runa. Entonces decidió que también desafiaría a Gastark. Reiner seguía con Arwa. Se preocupó al no ver venir a Ferris. Recordó cómo Sui intentó cristalizar su estigma alfa. Luego, él mismo planeó cristalizar el estigma alfa de Arwa antes de que empezara a herir a otras personas. Arwa despertó y salió corriendo del carruaje porque no sabía quién era Reiner en absoluto. Arwa recordó cómo sus padres fueron asesinados y lloró amargamente. Se culpó a sí mismo de que sus padres murieran por su causa. Reiner le pidió que se fuera si así lo deseaba y si de esa manera podía salvarse. Se llamó a sí mismo un monstruo que todos querían matar. Reiner le mostró sus ojos, para que supiera que él también era un portador del estigma alfa. Reveló cómo deseaba poder morir en ese momento, porque su existencia lastimaba a las personas que amaba. Pero a la larga hubo personas que le dijeron que debía seguir vivo. El rey Sion, Kefir y últimamente Ferus, quien siempre se mete con él y lo llama su sirviente personal, así que empezó a pensar, quizás hay algún significado para él y está bien vivir. Arwa dijo que no tenía nadie que deseara que viviera. Reiner le recordó lo que su padre dijo cuando estaba a punto de morir, y que alguien lo estaba esperando, la chica que le pidió que la salvara a Cucú, y aparentemente está siendo retenida como cebo para traerlo. Arwa decidió que iba a salvar a Cucú. Ferus llegó entonces. Reiner y Ferus entraron en un edificio grande. Se encontraron con Sui y Ku en el edificio donde tenían a Cucú como rehén para conseguir a Arwa. Sui le dijo a Reiner que les ofreciera su estigma alfa y el de Arwa voluntariamente por el bien de su patria, Gastark. Sui les dijo que el mundo entero eventualmente pertenecería a Gastark, ya que tenían un rey excelente. Reiner dijo que, dado que mataban gente para poseer reliquias de héroes y no aceptaban portadores del estigma alfa en su país, no creerían su bondad. Los cuatro comenzaron a luchar de nuevo. Esta vez, fue una batalla muy dura. Sui y Ku usaron las reliquias de héroes como sus armas. Arwa atacó desde afuera y luego se unió a Reiner y Ferus. Ku también salió con Cucú, su rehén. Sui dijo que la iban a matar ya que no podían ganar contra ellos. Matarían a Cucú y destruirían el sentido de identidad de Arwa. Reiner corrió hacia él para salvar a Cucú, pero antes de que pudiera llegar, alguien ya había atacado a Sui, y este estaba gravemente herido. Distraído, y Ferus rápidamente liberó a Cucú de ella, se vio a Frohod entrando al edificio, recogió las reliquias de la espada de héroe que se le cayeron a Sui. Sui le pidió a Ku que lo dejara y huyera. Frohod preguntó si ellos eran quienes instigaban las acciones de Runa. Quiso atacar a Sui de nuevo, pero Reiner lo detuvo. A Sui le sorprendió que Reiner pudiera ayudarlos. Sui salió volando con Ku. Frohod les dijo a Reiner y Ferus que sabía que ambos eran de Roland cuando escuchó su conversación. Entonces, ¿por qué protegen a la gente de Gastark? Reiner le respondió que no pueden seguir eliminando personas. Frohod se preguntó qué planeaba el rey al mantener a un portador del estigma alfa y buscar reliquias de héroes. Luego se marchó. Reiner y Ferus lograron salvar a Cucú y Arwa al final. Reiner envió a Cucú y Arwa a Roland. El rey Seon estaba preocupado porque el Imperio Runa actuaba de forma extraña, y se rumoreaba que había señales de una revolución lista para estallar en Elfa. Dijo que si las cosas seguían así, el conflicto se volvería inevitable, aunque nadie lo deseara. Frohod informó al rey que Runa se había unido a Gastark, aunque no oficialmente. También confirmó que unieron fuerzas con el duque Styrite para planear el asesinato del rey. Añadió que no pudo reunirse con el rey Runa. El rey se escondió porque fue amenazado por los mensajeros de Gastark. También recibió información de que los Gastark usaban magia extraña. El rey pensó que también debían haber descubierto las reliquias del héroe, y eso representaría un gran desastre si todos los países usaran reliquias de armas unos contra otros. El rey Seon revisó el informe de Reiner de nuevo.
Dijo que crearía el mundo que Reiner deseaba incluso sin las reliquias del héroe, porque esa era la razón por la que se había convertido en rey. El rey golpeó la mesa, y la dama que limpiaba se asustó. Se disculpó por asustar a la dama. La dama le dijo que en su pueblo natal siempre estaban sufriendo, sus señores los trataban mal y eran fuertemente grabados. Añadió que el rey los había estado tratando bien y ella estaba realmente contenta de trabajar con él. Rhaenyra y Ferus regresaron al Imperio Roland. Dijeron que iban a matar a Sion por darles una tarea tan tediosa. La capitana Calad y su escuadrón corrieron tras ellos, y Calad se asustó de verdad cuando escuchó a Reiner decir que quería matar al rey. Mientras se dirigían al rey Sion, avanzaron y continuaron discutiendo su plan para matar a Sion. La capitana Calad y su escuadrón siguieron a Reiner y Ferus. Clove entró y los vio. Preguntó qué estaban haciendo, y Luke, uno del escuadrón, se acercó a él. Se conocían un poco de cuando estaban en el ejército. Luke preguntó por qué Clove no estaba en Estambul, como había ordenado el rey. Klaus le dijo que había estado allí antes, pero que había rumores de que alguien intentaba asesinar a Sion de nuevo, así que tuvo que volver para investigarlo. Kalot se asustó al saber que Reiner y Ferus planeaban matar al rey. Se excusó para ir al baño, pero luego corrió tras Reiner y Ferus. La capitana Calad siguió corriendo hasta que casi los alcanzó. Llamó a Reiner, pero Reiner gritó que se agachara. Calad lo hizo rápidamente. Reiner lanzó su hechizo mágico sobre el grupo de hombres que venían detrás de ella, y uno de ellos murió. Ferus se apresuró a matar a los dos restantes. Reiner pensó que debían ser los asesinos enviados para matar a Sion. Khalid preguntó si realmente no planeaba matar al rey. Khalid entonces se dio cuenta de que no hablaba en serio. Fue una broma muy pesada, y eso enfureció a Khalid, quien casi le lanza un hechizo. Reiner huyó. El rey entró en su habitación y un diccionario le cayó encima. Recogió el diccionario y encontró a Reiner durmiendo en su cama. Estaba profundamente dormido y roncaba. Chan le arrojó el diccionario a la cara, y él se despertó enojado, preguntando si Sion quería matarlo. Dijo que él también quería matarlo. Reiner dijo que había puesto el diccionario en la puerta para que pudiera matarlo cuando quisiera entrar. Esto hizo que Sion se riera a carcajadas. ¿Quién mataría a un hombre con un diccionario? Los dos continuaron bromeando y jugando juntos. Frohau también obtuvo el informe de Reiner. Después de leerlo, concluyó que el informe podría destrozar al rey. Entonces decidió que eliminaría a Reiner. El rey Sion vino a decirle a Reiner que él y Ferus lo escoltarían a Estambul. Reiner le pidió que consiguiera a otras personas para escoltarlo, pero Sion le dijo que confiaba más en él y en Ferus. El rey lo amenazó con que si no lo seguía lo haría hacer algo que odiaba. El rey le dijo que Arua y Kuku habían sido enviados a la casa de Eris. Para que estuvieran a salvo, Reiner saltó rápidamente de la cama y dijo que iría a visitar a Aura. Aura y Kuku estaban muy felices cuando vieron a Reiner. Aerys y Ferris también se unieron a ellos y se burlaron de Reiner juntos. Reiner informó a Ferris que escoltarían al rey a Estambul. Ferris sugirió que regresaran a su investigación de reliquias de héroes en lugar de escoltar a Sion, porque él los iba a agotar por completo. Acordaron que se encontrarían frente a la tienda de Dango. Reiner regresaba al palacio cuando la capitana Kalot la detuvo. Ella le dio una invitación para su cumpleaños. Dijo que todos en su escuadrón le harían una fiesta de cumpleaños, así que quería que él viniera. Reiner recordó que sería con Ferris al día siguiente. Ella le dijo que Luke haría toda la comida y que él fue quien hizo las invitaciones escritas. Dijo que no recordaba su cumpleaños real, pero Luke y otros sugirieron que podían tomar el día en que se formó el escuadrón por primera vez y hacerlo su cumpleaños. Le dijo que se asegurara de venir a la fiesta. Khaled estaba feliz de haber podido darle la invitación a Reiner. Desafortunadamente, se encontró con Frodo en su camino. Cuando Reiner llegó a su habitación, leyó las invitaciones escritas. En el contenido estaba escrito que si el portador del estigma Alpha, Reiner, perdía el control fuera del país, debía ser eliminado de inmediato. La carta estaba firmada y sellada por el rey Sion. Reiner se dejó caer en su cama y dijo que Sion tenía razón. Temprano a la mañana siguiente, Reiner salió de su habitación sin que nadie lo supiera. Ferris esperó a Reiner en la tienda de Dango a la mañana siguiente, pero él no apareció. Fue a su habitación para ver si había estado durmiendo, pero él no estaba allí. Un chico vino a informar a Luke que la capitana Kalad no estaba en su habitación, y no parecía que hubiera regresado a su habitación desde ayer. Se preocuparon porque ya habían preparado la fiesta de cumpleaños. Luke sugirió que podría estar con Reiner. Ferus irrumpió en la corte del rey Sion. La secretaria de Sion intentó detenerla, pero Sion le pidió que la dejara, que era su conocida. Sion preguntó qué pasaba, y ella respondió que Reiner había desaparecido. El rey se preocupó, y se preguntaron dónde podría estar. El rey recibió un informe de Klauf en Estambul. Un portador del estigma alfa había aparecido en Estambul, y había causado una considerable cantidad de peligro. Klaus también pudo reunir las fuerzas de Roland y Estambul, y partió para someter la amenaza. Ferris pensó que el portador del estigma alfa que reportaron era Reiner, ya que no se encontraba por ningún lado. El rey le dijo que era imposible, ya que la desaparición de Reiner fue esa misma mañana. El rey les ordenó asegurar al portador del estigma alfa sin que muriera. Claude fue llevado al punto donde el portador del estigma alfa solía aparecer en Estambul. Le dijeron que aparecía de vez en cuando en su territorio, y que atacaría a sus ciudadanos. Tenía el cabello negro y siempre vestía ropa oscura, y lo que es peor, este monstruo del estigma alfa consume personas. Kiefer estaba en la biblioteca de Gastark estudiando un libro. Leyó que Grenslade era la capital de la ciudad más fuerte, Gastark. Era una pequeña ciudad, pero era la capital de la llamada nación más fuerte del continente del norte, la que derrotó al Stol Imperial. Además de eso, monstruos que devoran personas.
criaturas que siembran destrucción por todas partes, descendientes de héroes. Este lugar está lleno de registros de mitos y leyendas. Este mundo tiene personas con poderes especiales, llamados ojos mágicos. Estas personas poseen diferentes símbolos respectivos, dependiendo de sus habilidades. Evercrypt, que se decía que veía los sueños de la gente, Linodao, que se dice que devora las vidas de las personas, y el Estigma Alpha, que se dice que analiza y comprende toda la magia, la maldición de la antorcha y Wilhelm también. Cuando nacen los portadores del Estigma Alpha, no son diferentes de los niños humanos. Se dice que sus ojos pueden ver claramente la verdad del mundo. Simplemente al mirar, leen las estructuras que se extienden por la atmósfera y comprenden instantáneamente el poder mágico. Hay casos en los que algo los impulsa a descontrolarse. Buscan la verdad, la eliminación de toda estructura. Una vez que un portador del Estigma Alpha pierde el control, no hay vuelta atrás para ellos. El rey de Gastark, Rifaya Daya, se acercó a ella, le dijo que se había enamorado de ella y que por lo tanto ella podía usarlo a él y a su país a su favor, ya que tenían cosas que ella quería saber. Prometió que la convencería algún día. El portador del Estigma Alpha encontrado en Estebul había matado a casi todos los aldeanos. Clauf fue llevado allí y lo vio mientras consumía un cuerpo humano entero. Clauf ordenó a sus soldados que prepararan magia a gran escala y lo atacaran. Extrañamente, la magia no tuvo ningún efecto sobre él. Voló en medio de los soldados y consumió a uno de ellos. Les ordenó que lo atacaran de nuevo, pero él no sintió nada, sino que mató a otro de ellos. El propio Clow lo atacó entonces. De nuevo, él seguía fuerte, siguió atacándolo pero no le pasó nada. Los caballeros mágicos de Estambul también lo atacaron, pero él consumió todo su poder, voló y se posó en la copa de un árbol. Sin que ellos lo supieran, le había quitado el objeto carmesí a Clauf. Cuando lo vieron, se quedaron impactados, y el propio Clauf se sorprendió, pues había sufrido una herida en esa mano. Atacó a los soldados de nuevo y masacró a un buen número de ellos. Clauf dijo que no se rendirían, y que debían seguir luchando, pero uno de los soldados de Stable lo llevó rápidamente lejos. Viendo que no se detendría, entonces los soldados se retiraron. Luke seguía buscando a la capitana Kalot. En su mente pensó que se había equivocado al mostrarle la directriz a Rainer. La directriz le fue entregada a Rainer como invitaciones escritas del cumpleaños de Kalad, así que pensó que Rainer debía haber escapado con ella, ya que ambos estaban desaparecidos. De repente percibió que un grupo de personas se escondía por allí. Les pidió que se mostraran y salieron. Le dijeron que tenían a la capitana Kalad bajo su custodia y que les gustaría que él fuera con ellos. Amenazaron con que matarían a la capitana Kalad si él no iba con ellos. Luke usó la trampa mágica sobre ellos y explicó que debían haber sido enviados por Fraud. Verdaderamente Fraud apareció de la nada. Luke le preguntó dónde estaba la capitana Kalad, pero él le dijo que primero tenía un favor que pedirle. Dijo que estaría dispuesto a que él siguiera la orden del rey de matar a Rainer. Luke le dijo que eso no era asunto suyo. Fraud lo atacó, pero él lo atrapó con su hechizo mágico. Rainer fue visto en un lugar aislado donde no había nadie más. Estaba comiendo dango. Entonces recordó a Ferus y asumió que ella estaría muy enfadada. Un soldado vino a informar al rey Seon que el portador del Estigma Alpha había derrotado al mariscal de Campo Clo. El rey se sorprendió pensando que había muerto. Añadió que apenas logró sobrevivir y que sufrió heridas muy graves. La princesa No también se sintió perturbada al escucharlo. Ferris estaba realmente triste por no ver a Rainer de nuevo. Su hermana Iris intentó animarla con dango, pero ella no estaba interesada. Recordó cómo pudo salvarlo cuando se convirtió en un monstruo y otras veces que habían pasado juntos. Dijo que le dolía el pecho. Su hermano fue visto detrás de ella. Le preguntó cuánto tiempo llevaba allí, y él le dijo que siempre la había estado observando. Desde que era una niña, le preguntó si sabía algo sobre la desaparición de Rainer. Su hermano le respondió que solo una vez le advirtió que no intentara nada con su hermana menor. Dijo que el miedo a que ella se fuera a un lugar lejano lo hacía sentir solo. De repente le dijo que había un visitante cerca. Ferus miró hacia atrás, y cuando volvió a mirar en dirección a su hermano, este había desaparecido. Esina, la secretaria del rey Sion, entró corriendo y le dijo a Ferus que habían descubierto dónde estaba Rainer. Le dijo que estaba en territorio de Estebul, en las cercanías de la antigua frontera de Estebul. Dentro de la torre, Claude estaba postrado en cama, la princesa no se inclinó a su lado, y ella estaba llorando. Claude le pidió que dejara de llorar ya que no estaba muerto. Claude dijo que la próxima vez que se encontrara con el monstruo seguramente lo mataría. Claude sentía un dolor realmente severo. El rey salió y se dirigió al ejército. Uno de los soldados le preguntó cómo pensaba manejar al monstruo ahora. El rey dijo que tenía un plan, que él tomaría la vanguardia. Dijo que mientras Roland lo tuviera él, ningún monstruo se saldría con la suya. El espíritu de guerra de los soldados se reavivó. En la antigua Stabbot Lynn, Rainer estaba con un mapa. No comía la comida que le servían, se preguntaba qué haría. Una anciana se acercó a preguntarle si estaba de viaje, y él respondió que sí. Ella le dijo que había muchas aguas termales y comidas deliciosas en la zona, y que también estaban abriendo muchas tiendas nuevas. La mujer añadió que el rey Sion había hecho que todo fuera pacífico. Rainer se sorprendió cuando vio a Ferus entrar en la posada. Ferus sacó su espada y comenzó a luchar contra Rainer. Todos en la posada salieron corriendo y ella destrozó todo a su paso. Rainer le dijo a Ferris que debía ser otra élite destinada a matarlo. Ferris no podía entender lo que quería decir. Le preguntó una y otra vez, pero él no respondió. El Estigma Alpha de cabello negro entró y sonrió a Rainer, diciendo que lo había encontrado. El monstruo siguió mirando a Rainer y dijo que todo lo que Lafer había dicho sobre él era cierto. Se acercó a ellos y comenzaron a luchar. El monstruo los atrapó a ambos. Mientras tanto, se presentó como Tyr Rumibol, un portador de los ojos divinos, Linodo. Dijo que había venido por Rainer.
Dijo que su amigo supo de él en un sueño y vio cómo su corazón estaba herido y lloraba. De repente, una flecha le atravesó la espalda. Rainer y Ferris salieron corriendo rápidamente. Innumerables flechas fueron disparadas hacia el edificio. Tear, el monstruo, salió. Fue alcanzado por muchas flechas. Saltó ferozmente sobre uno de los soldados y lo masacró. Tyr llamó a Rainer su amigo y todos se sorprendieron. También hizo que todos supieran que él era un portador del estigma alfa. Todos lo llamaron monstruo. Tyr intentó ser amigable con Rainer, pero el rey le dijo que Rainer no era como él. Tyr le pidió a Rainer que lo acompañara. Ferris le pidió que no escuchara a Tyr. Él continuó persuadiendo a Rainer para que lo siguiera, diciéndole que tenía muchos amigos. Rainer le dijo a Sion que había intentado por él, y le dijo que vio la carta entregada a Luke. Sion le dijo que la carta no significaba lo que él había interpretado. Rainer decidió irse con Tyr. Ferris intentó detenerlo, pero ellos volaron hacia el cielo. Ferris parecía muy triste. El rey y los soldados jubilaron por la victoria. Tyr y Rainer aparecieron en un lugar extraño muy por encima de la tierra. Tyr le preguntó a Rainer si quería regresar, pero él dijo que no. Rainer siguió a Tyr. El mariscal de campo Clove había sido derrotado por el portador del estigma alfa Tyr, quien era un monstruo. Sufrió heridas muy graves y quedó postrado en cama. Rainer abandonó el imperio sin que nadie supiera su paradero. Ferris lo esperó en la tienda de Dango, pero él no apareció. Luego recibió información de que estaba en Estebul. Ferus fue allí y lo vio. El rey Sion tuvo que tomar la vanguardia ya que Clot estaba caído. Los llevó a la batalla contra el monstruo. El monstruo apareció en el mismo lugar donde Ferus encontró a Rainer y los atacó. Cuando el monstruo llamado Tyr vio que Rainer era un portador del estigma alfa, lo persuadió para que lo acompañara a su lugar donde tenía muchos amigos, y donde Rainer sentiría que pertenecía. Rainer accedió a ir con él, y dejó a Ferus y a Sion. Les dijo que habían intentado retenerlo todos esos años. Ferris se sintió realmente angustiada cuando Rainer la dejó. En el repositorio de tesoros de la capital de Gastark, Lys, uno de los mensajeros y guerreros del rey, informó al rey de Gastark, Rifaya Daya, que todos los portadores de ojos mágicos de todo el continente se estaban reuniendo, y parecía que estaban formando un movimiento anti-Stark. Kiefer entró y dijo que vio joyas muy bonitas allí que le llamaron la atención. El rey le dijo que las joyas de allí no le quedarían bien. Prometió que le compraría lo que quisiera si a ella no le importaba. Kiefer dijo que no tenía ninguna razón para aceptar nada de él y luego se marchó. Rainer caminaba detrás de Tyr. En cierto punto se detuvo y miró hacia atrás. Tyr le preguntó si estaba dudando, pero él dijo que no. Le explicó que no son humanos, sino portadores de ojos mágicos. Le dijo que debía entender que no pueden coexistir con los humanos pase lo que pase, y que no necesitaba agonizar por ello, ya que sus amigos los estaban esperando. Rainer volvió a mirar hacia atrás. Ferris seguía muy molesta por la desaparición de Rainer. Ni siquiera pudo comer su dulce dango favorito. Recordó los momentos que habían pasado juntos buscando reliquias de héroes. Luego murmuró que era aburrido estar sola. Ella recordó cómo Rainer se fue con Tyr y cómo Tyr había mencionado que se encontrarían con sus amigos. Ferus se preguntó si ella no era también su amiga. Salió de la tienda de Dango molesta, dejando atrás su equipaje. Los ancianos cuestionaron al rey por mantener a un portador del estigma alfa en el país. Sabiendo lo destructivos que podían llegar a ser, el rey explicó que el estigma alfa era una existencia que posee un poder mágico increíble. En la era del rey anterior, Rainer había recibido un entrenamiento especial y era conocido como el mago más poderoso de Roland, lo que significa que el estigma alfa, cuando se usa correctamente, puede ser de gran ayuda militar. Añadió que había nombrado al escuadrón de persecución de rompedores de tabúes para vigilar sus movimientos, con órdenes de matarlo en el acto si perdía el control. Dijo que todo era por el bien del país. Los ancianos elogiaron la sabiduría del rey. El rey de Gastark propuso a los nobles que se casaría con Kefir, pero Lys se opuso. Kefir entró bellamente vestida. Les preguntó qué estaba pasando. Sui le dijo que se negaba rotundamente a que su rey se casara con ella. Kefir, la futura novia, se sorprendió de no estar siquiera al tanto de eso, pero Kefir pidió su ropa. El rey insistió en que se casaría con Kefer. Kefer se negó a aceptar su propuesta. De repente oyeron a alguien gritar pidiendo ayuda desde afuera. Todos salieron corriendo y encontraron a Sui tirado en el suelo mientras Ku lloraba porque estaba gravemente herido. Ku fue noqueada y perdió el conocimiento. Kefir, en su mente, se asombró de lo fuerte que era el país. Sus sirvientes sacrificaban gustosamente sus vidas por su rey, y su rey sacrificaba su propio cuerpo para avanzar. Sui le dijo al rey que se encontraron con un hombre que usaba el anillo de la bestia relámpago, igual que el del hermano Leer. El hermano Leer era otro guerrero de Gastark, pero no sabía de qué país venía. Dijo que en Roland tenían un monstruo llamado Rainer que les estaba prestando poder. Lys notó la reacción de Kiefer cuando se mencionó el nombre de Rainer. Luego Lys le dijo al rey que Kiefer parecía estar familiarizada con el nombre de Rainer. Kiefer se asustó. Rainer se negó a tomar el dulce dango que le sirvieron. Tyr preguntó si le resultaba difícil aceptar que no era humano. Le dijo a Rainer que sus propios ojos mágicos eran diferentes a los de Rainer. Sus propios ojos mágicos se llamaban Linodue. La apertura de estos ojos ocurre antes de nacer, mientras está en el vientre de la mujer humana. Luego hay una voz que solo el portador podía oír. La voz le ordenaría devorar humanos. Tyr añadió que tenían un poder mucho más allá de los humanos, por lo que deberían existir por separado. Durante todo este tiempo, el hermano Leer, un mensajero de Gastark y el que poseía la misma arma que Frohode, había estado escuchando su conversación. Clot recibió un informe sobre Reinhard, quien era un portador del estigma alfa, y el rey Sion lo había estado manteniendo a raya. El estigma alfa de Reinhard era de un tipo inusual, porque volvía a la normalidad después de salirse de control. Klaus sabía algo sobre Rainer, y narró que su nombre real, edad verdadera, lugar de nacimiento y todo lo demás no estaban claros.
A una edad que se presumía de 5 años, fue llevado a una aldea de bandidos donde descubrieron que tenía un estigma alfa, y fue puesto bajo custodia militar en el Instituto de Entrenamiento Gilmour Claysroll. Recibió entrenamiento de combate y después de eso fue enviado al Instituto de Entrenamiento Especial de Roland 3/2007. Se sometió al entrenamiento más letal y luego fue colocado en una organización militar secreta de Roland. Rainer fue considerado el mago más fuerte de Roland. Seon lo conoció en la Real Academia Especial. Rainer y Tyr llegaron a la posada de Tyr. Un niño pequeño salió a darles la bienvenida. Luego otros niños se unieron a él. Se sentaron y una niña le sirvió bebidas. Rainer se sorprendió al ver a los niños. Tyr le dijo que todos los niños poseían los ojos mágicos y que habían sido ahuyentados por los humanos y cazados. Tyr recordó cuando el hermano Leer y Q de Gastark los atacaron. Tyr no pudo consumir la bestia relámpago de la magia de Leer, y luego cayó. Q le dijo que no matara a Tyr para poder robarle su cristal. Lees, quien también vino con ellos, comentó que esta sería su 76ª exterminación de monstruos, y 38 personas murieron. Tyr le dijo a Rainer que estos atacantes eran de Gastark, y juró hacerles pagar por entrometerse con ellos. Los niños vinieron a ver a Tyr diciendo que tenían hambre. Tyr le reveló a Rainer que quería proteger a los niños y crear un mundo donde pudieran vivir con una sonrisa. Los niños vinieron a conocer a Rainer y le preguntaron qué técnica especial poseía. Él respondió que poseía siestas por la tarde. Los niños comentaron que era inútil. Una dama se unió a la escena, los niños la llamaron Lafra, y él le dijo que en realidad encontró a Rainer en la posada Esteble como ella le había dicho. Lafra le explicó a Rainer que sus propios ojos mágicos llamados Ebra Crypt tenían la capacidad de reemplazar los sueños en su cabeza con los de otras personas. Básicamente es un poder que resuena con los sueños de la gente y le permite ver dentro de ellos. Rainer preguntó si ella también podía ver sus sueños. Él respondió que ella lo había estado observando durante bastante tiempo, y vio todo lo que había soportado, lo amable que era, y cómo deseaba sinceramente proteger a sus seres queridos. Aunque era un monstruo, quería cada vez más mezclarse con la gente. Ella comentó que era especial, y por eso no le dijo a nadie sobre él al principio. Pero lo observó de cerca todo este tiempo y concluyó que él sería quien salvaría a todos los portadores de ojos mágicos en el continente que habían perdido la fe en los humanos, incluyéndolo a él. Rainer se negó a aceptar el hecho de que eran monstruos diferentes de los humanos. Asumió que deberían poder llevarse bien con los humanos porque nada parecía diferente en absoluto. Recordó todo lo que la gente le había dicho y luego se sintió preocupado. Cuando recordó que Lafra le dijo que salvaría a otros portadores de ojos mágicos, se preguntó qué había que ganar al salvarlos. Rainer notó algo y luego salió. Rainer al salir pidió que la persona que se escondía saliera. El hermano Lier se escondía detrás de la hierba, pero Luke del escuadrón rompedor de tabúes fue quien lo confrontó. Le dijo que había venido a deshacerse de él según la orden del rey Sion. El día en que Luke se encontró con Frode, y este reveló que el capitán Kalod estaba bajo su custodia, fue visto de nuevo. Frode le había suplicado a Luke que ejecutara la orden del rey de deshacerse de Rainer. Luke se negó respetuosamente. Luego le advirtió que no le pusiera un dedo encima al capitán Kalod, porque si lo hacía, lo mataría en el acto. Frode dijo que entendía, y que liberaría al capitán Kalod. Luke le dijo que mantendría su vida en sus manos hasta que se asegurara del bienestar del capitán Kalod. Frode preguntó si el arma que Luke sostenía era una reliquia de héroe. Le dijo que había recogido algo que Rainer olvidó recuperar. El arma parecía una aguja, y el hilo podía extenderse infinitamente, siendo tan duradero que no podía cortarse. Frode le preguntó a Luke si la existencia de Rainer era realmente necesaria, pero él dijo que el sueño de Rainer de tener un mundo pacífico donde nadie muere ni llora era maravilloso, pero era una ilusión. Volviendo a donde estaban Luke y Rainer. Luke atacó a Rainer. Dijo que Rainer no debía estar al lado del rey. Añadió que lo mataría según su propia voluntad, aunque sabía que el capitán Kayot se afligiría si lo hacía. Al ver que Luke estaba decidido a matar a Rainer, el hermano Leer abandonó su escondite. Tyr despertó a Lafra y le informó que algo andaba mal. Luke continuó luchando con Rainer. Usaron hechizos mágicos el uno contra el otro, y todo se oscureció. Luke estaba a punto de golpearlo con la aguja reliquia del héroe, cuando Ferus inesperadamente vino a rescatarlo, y ella se interpuso. Ferus había seguido a Luke cuando iba a encontrarse con Rainer. La posada de Tyr explotó de repente. Los niños se escondieron detrás de Tyr, pero él les dijo que huyeran porque ya estaba gravemente herido. Lear fue quien lo atacó y tenía la bestia relámpago lista para atacarlo. Tyr parecía derrotado esta vez. Ferus y Rainer corrieron hacia ellos, pero se encontraron con Lafra y los niños en su camino. Lafra estaba a punto de explicar algo cuando una explosión repentina estalló y la bestia relámpago los atacó. Lamentablemente Lafra murió, pero los niños escaparon. Uno de los niños, portador del estigma, quiso transformarse en un monstruo. Rainer intentó detenerlo. Entonces vieron al hermano Lear. Lear le arrancó el cristal a la niña con estigma alfa, usando otra reliquia de héroe llamada Spunkle. La niña fue golpeada y murió inmediatamente. Liu pidió al resto de los niños que también se convirtieran en monstruos, para poder arrancarles también su estigma alfa. Rainer no pudo soportarlo más. Recordó cuando había pasado tiempo con los niños y su conversación con Lafra. Reunió su hechizo mágico y se puso furioso. Atacó a Liu, pero Liu lo atacó con la bestia relámpago. Rainer mató a las bestias con su espada. Tyr intentó atacarlo por detrás, pero él levantó el Spunkle contra él y retrocedió. Los ojos de Rainer se habían vuelto negros. Juró que iba a matar a Liu. Corrió hacia él y Liu siguió enviándole bestias relámpago. Él las esquivó todas. Ferus corrió en medio de la magia y detuvo a las bestias relámpago con su espada. De repente hubo una explosión y rápidamente alejó a Rainer de ella. Ferus, con su espada, siguió matando a las bestias relámpago. Ferus fue derrotada por la bestia relámpago. Perdió su espada y cayó al suelo, perdiendo el conocimiento. Liu intentó cristalizar el estigma alfa de Rainer.
Este de repente comenzó a transformarse en un monstruo. Recordó cómo Sui también había querido cristalizarlo en aquel entonces, y una voz comenzó a resonar en la cabeza de Reiner, diciéndole que destruyera todo, que nada importaba. Reiner luchó contra este deseo de destruir todo, casi hundiéndose en él. Pero siguió luchando, recordando a Ferris, su compañera, y cómo quería proteger a sus seres queridos. De repente, el Spanquill en la mano de Liu se rompió, y Reiner pudo detener la cristalización. No se convirtió en un monstruo, ni lo hizo como esperaba Liu. Esto realmente asombró a Liu, y se preguntó quién era. Luke sacó el hilo Lestel, el arma reliquia de héroe que llevaba consigo. Luke juró que entregaría la cabeza de Liu a Gastark. Tyr recuperó el conocimiento. Reiner le dijo que detendría a Liu, así que debía irse con los niños. Liu le dijo a Reiner que existía algo llamado Fórmula Total, y que la usaría con él. Reiner no pareció entender lo que quería decir, pero Liu simplemente se marchó. Luke le dijo a Reiner que Ferris se despertaría en cualquier momento, ya que solo tenía una ligera conmoción cerebral. Fiel a la palabra de Luke, Ferris se despertó y recogió su espada de nuevo. Ferris le dijo a Reiner cómo se sintió el rey cuando él se fue. Reiner explicó que tuvo que huir porque tenía miedo de ser herido o de herir a otros. Luego decidió que regresaría a Roland y que ya no huiría más. Le informó a Ferris que podría estar usando su poder del estigma alfa, ya que Gastark se estaba volviendo peligroso. Le rogó a Ferus que lo matara si volvía a perder el control. Le encantaría ser asesinado por ella. Reiner abrió la puerta de la corte de Sion. Abrió la boca al ver montones de archivos que Sion debía atender. Sion le dijo a Reiner que lo había estado esperando. Sion bromeó con Reiner diciéndole que no dormiría hasta que la montaña de documentos fuera manejada correctamente. Le dijo a Ferus que ella también iba a ayudar. Ambos intentaron huir ya que no estaban dispuestos a echarle una mano. La puerta se cerró sola. Sion dijo que no se abriría, así que debían ponerse a trabajar de inmediato. El rey Sion se alegró de que ambos hubieran regresado. Mientras tanto, Froud estaba detrás de la puerta escuchando su conversación. La capitana Kalat finalmente estaba despierta. Preguntó dónde estaba. Luego, de repente, recordó su último encuentro con Froud. Le preguntó a Luke por qué Froud la perseguía. Luke le aseguró que ya había terminado y que no necesitaba preocuparse, pero la capitana Kalat sintió que le estaban ocultando algo. Lord Cloth decidió que dejaría el hospital para acostumbrarse a su nuevo brazo. La princesa no estaba preocupada, pensando que quizás aún no estaba bien. Frohout se acercó al rey Sion y le preguntó si quería mantener a Reiner con vida. Sion le dijo que quería que muriera a manos de Luke, pero que indirectamente él sería quien lo mataría. Froud le dijo que mantenerlo con vida no sería bueno para él. Froud le dijo que aceptaría el castigo por matar a Reiner, pero el rey ya había decidido que mantendría a Reiner con vida sin importar qué. Alguien apareció de repente ante Reiner cuando salía de la corte. Lo apuñaló con un cuchillo y Reiner cayó. El extraño hombre que Reiner encontró en su camino después de haberlo apuñalado. Reiner se desplomó y perdió el conocimiento de inmediato. Lucilla apareció detrás de él y mencionó el nombre del hombre como Duque Lyril Leotolu, el fantasma que escapó de la muerte y acecha a Roland. Lucille le dijo al duque Lyril que Reiner aún no había llegado al punto en que fuera seguro para él ver la puerta. Lyril sacó una cadena con un colgante de cristal, que también era una reliquia de héroe, llamada Sepuemos. La lanzó hacia arriba y una luz brilló a su alrededor. Él le ordenó que se rompiera en pedazos, y entonces la luz se hizo más brillante. Lucille desapareció, y Lyril se llevó a Reiner. Ferus, el rey y Froud también estaban observando este evento. Se reveló un flashback de cuando Sion conoció por primera vez a Lucille Eris, cuando aún no era rey. Lucille le pidió a Sion que lo siguiera, y entraron en una habitación determinada. De repente la mente de Sion estaba siendo controlada. Dijo que mataría a cualquiera que se opusiera a él, y por eso aceptaría cualquier cosa, incluso al diablo. Lucille, al oír eso, afirmó que Sion ahora podía convertirse en su maestro y en el maestro de su espada. Abrió otra puerta, y allí encontró a otra persona que se parecía exactamente a él. La mente de Sion se dividió en dos. Una estaba siendo controlada por Sion, mientras que la otra por la oscuridad, pidiéndole que destruyera el mundo. Ferus viajó por el aire para ir a encontrarse con el duque Lyril, quien tenía a Reiner consigo. Ferus lo detuvo y le preguntó qué le había hecho a Reiner. Lyril dejó a Reiner en el suelo y Ferus lo confrontó, lo mató, pero extrañamente él se disolvió y apareció de nuevo detrás de ella. Lyril dijo que había matado a Reiner apuñalándolo en el pecho con un cuchillo. Al oír esto, Ferus lloró amargamente. Ferus intentó golpear a Lyril de nuevo, pero él le dio un puñetazo en el estómago. Ferus y Reiner yacían indefensos en el suelo. Según un narrador, un experimento humano, un robot hecho como humano para adquirir magia y que podía luchar en batallas. Según el informe, uno de ellos había huido de las instalaciones del experimento mientras estaba fuera de control. Es Mao, un rompedor de tabúes a quien se le había otorgado magia prohibida. La capitana Kalat dijo que los experimentos humanos habían sido prohibidos cuando el rey Sion ascendió al trono. El experimento humano la atacó, pero ella pudo protegerse. Luke le dijo que tenían órdenes de eliminarlo y así el rompedor de tabúes fue asesinado. Kalat preguntó si el rey lo sabía. Luke le dijo que el experimento humano se llevó a cabo bajo las instrucciones del rey. Kalat preguntó si el rey estaba de acuerdo. Entonces Luke le dijo que él tenía el control de sí mismo. Reanudó el experimento humano porque era necesario. Kalat supo en ese momento que le habían estado ocultando eso, en realidad. Reiner se despertó en una habitación y se sorprendió al ver a Ferus a su lado. Ferus también se despertó. La mente de Sion se dividió de nuevo. Su mente, controlada por la oscuridad, le dijo a la otra mente que no podría salvar a Reiner, pero él insistió en que lo salvaría sin importar qué. Cuando salió de esa habitación, se encontró con Lucille afuera. Lucille le preguntó qué lado había ganado y él solo sonrió. Reiner y Ferris habían luchado y destrozado la habitación en la que estaban. Reiner vio una marca en su pecho y se preguntó qué era. De repente, oyeron un golpe en la puerta. Reiner y Ferris se quejaron de que estaban cansados de ayudar a Sion con los documentos. Habían estado trabajando durante 4 días sin parar.
Los ojos de Reiner se habían vuelto negros por la falta de sueño. Se cayó de la silla y se quejó de que estaba cansado. El rey Sion entró y les dio otra tarea. El rey les dijo que su cumpleaños se acercaba. Frodo recibió un informe de que habría un concurso de preguntas sobre tortura y castigo en el imperio de Roland. Se dijo que si podían difundir la comprensión de cuán duramente la nación castiga a quienes cometen crímenes, podría llevar a una reducción en las tasas de criminalidad. Este sería uno de los eventos en el cumpleaños del rey. Reiner y Calad hablaron sobre la celebración del cumpleaños de Sion. De repente recordó que Calad lo había invitado a su fiesta de cumpleaños hacía unos días, y él no había podido asistir. Se disculpó por faltar a su cumpleaños, pero Calad estaba bastante feliz de que al menos lo recordara. Luego, ella explicó que pasaron muchas cosas y por eso no pudo hacer una fiesta. Era tarde, así que Calad lo dejó sintiéndose emocionada. Claude, la princesa No y otros asistentes de la corte planearon cómo hacer que la celebración del cumpleaños del rey fuera excepcional. Querían que pareciera un festival. Claude le preguntó a la princesa No cómo se celebraba el festival en Estambul. La princesa No dijo: solía haber muchos fuegos artificiales cuando celebraban su festival. Al final decidieron hacer de los fuegos artificiales el evento principal del día. Klaus pensó en quién podría hacer el trabajo. Klaus y otros vinieron a reunirse con Reiner en la tienda de Dango. Klove le dijo a Reiner que tenían un trabajo para él. Varios días después, Sion estaba en un carruaje intentando huir. El carruaje fue atacado y luego volcado. Reiner se acercó a él y le preguntó ¿por qué huía? Ferris también vino y le pidió a Reiner que lo llevara y se fueran. Otros miembros de la corte también aparecieron. Se acercaron a él, lo cargaron y lo llevaron de vuelta al castillo, dejando a Reiner y Ferus atrás. Toda la nación se había reunido frente a la corte para celebrar el cumpleaños del rey Sion. Claude se acercó a él y le dijo que encendiera los fuegos artificiales que habían preparado para él. Aslina, su secretaria, le pidió que disparara un Isuchi en dirección a la pequeña luz en la montaña. Sion lo hizo, y los fuegos artificiales se encendieron de inmediato. La unidad del escuadrón rompedor de tabúes también celebró el cumpleaños de la capitana Calad. Ferris entró con un hermoso pastel como regalo para ella. Ella también encendió fuegos artificiales. La capitana Calad estaba bastante emocionada. Reiner había sido quien disparaba los fuegos artificiales. En la montaña, el rey ordenó a uno de sus sirvientes que preparara un carruaje, que tenía que recoger a alguien, y que iría solo. Comenzó a llover. Reiner, que había estado solo en la montaña, decidió regresar rápidamente. Vio un carruaje que venía en su dirección. El rey Sion había venido a recogerlo, entró en el carruaje y Reiner le mostró su agradecimiento. El rey Sion le dijo que quería detenerse en un lugar. Sion llevó a Reiner al lugar donde le había prometido que se convertiría en rey y cambiaría el mundo cuando estaban en la Academia Real. Reiner le dijo que necesitaba dormir porque había estado trabajando durante 10 días sin parar. El rey prometió enviarle un carruaje en las próximas 3 horas. Reiner objetó, diciendo que debería regresar después de 300 horas. Reiner le aconsejó que él también durmiera un poco. El rey Sion dijo que no podía porque aún no había cambiado completamente el país. Reiner lo llamó adicto al trabajo. Reiner se disculpó con Sion por no creerle cuando prometió por primera vez ser rey y cambiar el mundo. Pensó que lo que dijo en aquel entonces eran solo sueños vacíos. Le dijo que el país realmente había cambiado y que había creado un mundo donde todos pueden vivir con una sonrisa. Sion dijo que eran sueños vacíos porque muchos de sus amigos murieron mientras él intentaba crear ese mundo. Reiner tuvo que animarlo a dejar de culparse y castigarse por eso, y le aseguró que el país estaría bien si se tomaba las cosas con calma. El rey Sion comenzó a pelear con Reiner mientras llovía. ¿Lucharon ferozmente el uno contra el otro? Según un narrador, el héroe oscuro que luchó y luchó contra el mundo entero finalmente se derrumbó. El héroe oscuro fue sellado muy al sur por los seres poderosos que protegían el mundo, pero otro monstruo habitaba esa región, el demonio solitario, horrendo, y siempre tan solo, tan solitario que casi muere. Le pidió a un humano que le diera su cuerpo, y este accedió. El demonio, llamado Todas las Fórmulas, se dividió en el solucionador de todas las fórmulas y el tejedor de todas las fórmulas, y el héroe devoró al tejedor de todas las fórmulas al instante. El héroe rompió el mundo y lo destrozó aún más hasta que finalmente llegó al núcleo del mundo, donde encontró oscuridad y el infierno. Pidió ayuda, luego le dijo al diablo que podía usar el resto de su cuerpo. El demonio solitario había estado tomando prestado los cuerpos de los héroes que se sentaban en el trono. ¿Y Sion luchó con gran esfuerzo contra esto? Porque siempre quería empujarlo a hacer algo en contra de su voluntad. Nadie sabía esto, excepto Lucille de la casa de Eris. Reiner se preguntó por qué Sion lo estaba combatiendo. Sion estaba llorando, pero no podía evitarlo porque el diablo había tomado el control de su cuerpo. Reiner le preguntó si iba a matarlo, y él respondió que sí. Reiner le dijo que no permitiría que lo matara, porque él ya había decidido quién lo mataría, y ese era Ferus, pero añadió que aún considera a Sion como su mejor amigo. Los experimentos humanos salieron del subsuelo y comenzaron a luchar contra Reiner. Reiner no podía creer que Sion hubiera estado planeando tales cosas todo este tiempo, sin que ellos lo supieran. Sion le dijo que era necesario que los hiciera. Reiner entonces se dio cuenta de que Sion había sido abrumado por la oscuridad y había perdido el control de sí mismo. Sion insistió en que debía matar a Reiner. Reiner intentó decir algunas palabras pacificadoras para que volviera a su ser normal, pero no funcionaba, y Sion lloraba con fuerza. El diablo controló a Sion, y este envió espadas oscuras hacia Reiner que perforaron todo su cuerpo, le estranguló el cuello y prometió enviarlo al infierno. El espíritu de una niña pequeña, cuyo cuerpo emitía luz, salió de repente del cuerpo de Reiner y le dijo a Sion que aún no era el momento. Lucille Eris apareció detrás de él y se dirigió a él como tejedor de todas las fórmulas. Lucille era una parte en la que el diablo se dividió en dos. El espíritu le dijo que detuviera a Sion y liberara a Reiner porque él destruiría todo y a todos. Lucille confirmó que Sion nunca perdería la cordura porque era diferente.
Le dijo a Reiner que Sion lo traicionaría un día, cuando el diablo tuviera su mente por completo, pero hasta entonces debería disfrutar de su amistad con él. Tocó la cabeza de Reiner y este perdió el conocimiento. Sion apuntó una espada al cuello de Reiner mientras este yacía inconsciente, luchó con la espada, y la voz seguía diciéndole que matara a Reiner. Luchó con tanta fuerza contra el espíritu, que luego su espada se le cayó de la mano. Otra imagen de Sion apareció y comenzaron a conversar. Una era la propia mente de Sion, mientras que la otra era la mente de Sion controlada por la oscuridad. Sion fue capaz de superar su mente controlada por la oscuridad en ese momento, y dejó a Reiner tendido indefenso en el suelo. Reiner despertó en la prisión con la cabeza vendada. Había sido gravemente herido por Sion. Ferus entró en la prisión. El guardia de la prisión intentó detenerla, pero ella los derrotó. Él se levantó y llamó al guardia de la prisión, pero nadie respondió. Ferus apareció de repente detrás de él. Se había metido rompiendo el techo de la celda. Reiner se quedó muy impactado al verla. Ella lo abrazó y le dijo que pensó que había muerto. Lloró diciendo que Sion también lo había confirmado, que él había muerto, pero ella no lo creyó. Reiner preguntó si había visto a Sion. Ferus le dijo que algo no andaba bien con Sion, porque dijo que lo había matado, y sonrió mientras parecía que iba a llorar. Ferus añadió que Sion le dijo que no regresara, ni se asociara con él de nuevo. Sion había marchado con el ejército hacia Nelfa Imperial. Está liderando el ejército con técnicas prohibidas y masacrando a toda la gente de Nelfa. Sion y Ferus salieron corriendo de la prisión. Reiner dijo que buscarían una manera de detener a Sion, y descubrirían lo que estaba pasando para luego revelar la verdad. De repente la tierra tembló detrás de ellos, miraron hacia atrás y vieron a Kefir. Ella huyó mientras unos hombres la perseguían. Reiner y Ferus partieron en un carruaje. En el carruaje, Reiner repasó en su mente cómo se había rendido y había deseado morir. Pero Sion lo salvó, y él siempre había estado agradecido por eso. Se vio la batalla entre Roland y Nelta. Todos estaban involucrados en esta batalla, incluyendo el escuadrón rompetabúes. Reiner juró que salvaría a Sion sin importar en qué estuviera metido, lo protegería. Luego, haría que dijera que tenía el mejor amigo de todos los tiempos. Esto nos lleva al final de este increíble anime. ¿Qué opinan sobre la amistad de Reiner y Sion? Dejen su comentario en la sección de comentarios y no olviden darle me gusta y suscribirse. Adiós.